Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estéis conectados, a los que estáis presentes. Comenzamos la tercera y última sesión de este seminario. Yo ya no voy a hacer más presentaciones, como es natural, pero sí quiero advertir que hoy, de manera obligada, tenemos que hacer el debate que se va posponiendo en las dos últimas sesiones, ¿no? Bueno, Javier es muy generoso de forma y de formato, sobre todo, de manera que ocupa siempre unos espacios prolongados que, desde el punto de vista de la tecnología de Teleuned, pues siempre resultan superiores a la capacidad de generar un debate. Por lo tanto, hoy, te pongas como te pongas, te voy a cortar, porque realmente lo que más, no digo lo que más, la propuesta teórica tuya es de una gran importancia y sobre todo de una densidad que precisamente por ello exige, requiere, ¿no? Hace imprescindible el debate, ¿no? Por lo menos la posibilidad de dar la palabra, de generar ese acto dialógico en que consiste una de las claves de estos seminarios. De manera que, bueno, comienza ya cuando quieras y en aproximadamente 1 hora y 10 minutos o 1 hora y cuarto como mucho, pues estés donde estés, así que tenlo en consideración, porque lo voy a hacer, vamos, no es una amenaza, es sencillamente una indicación estricta de carácter organizativo. Te cortaré, ¿no? A fin de que podamos dar la palabra, ¿no? Dar la entrada a la confrontación, ¿no? Que es uno de los elementos esenciales de la ontopraxeología. Muy bien, pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues concluimos hoy la tercera sesión de este seminario que titulé Como quien no quiere la cosa, una especie de novela casi triste en fascículos. En el primer fascículo, la primera sesión, me había dedicado a la pseudo-odisea, es decir, a una ontología fallida o a una ontología autoinfectada. En la segunda sesión, Los condenados de la doxa, hice algo así como una novela gótica, un intento de entender qué es esa placenta pútrida del psiquismo. Y en esta tercera sesión ya no voy a pontificar, si es que alguna vez lo he hecho o lo he podido hacer, voy simplemente a sugerir o a musitar lo que en realidad es el tema y obsesión de todo lo que llevo estudiando unos años e intentando averiguar ciertos misterios prácticos acerca de la experiencia que se centra en todos ellos o que conduce en todos ellos a la cuestión, ni siquiera diría nuclear, ¿no? Sino a la cuestión absoluta del cuerpo. El título que le he dado, como los títulos anteriores, tiene la vocación de fórmula, pretende ser una miniatura del concepto más importante. No tanto un intento de presentación maquillada o más o menos exótica, como dije la otra vez, de ciertos contenidos, sino para hacer filosofía a bocajarro, a quemarropa. Esta es la idea. Y la idea, si es que hay alguna idea relevante, queda totalmente amalgamada en esa fórmula. Cirugía y sátira, la constitución pornoteológica de la ordinariez. Cirugía y sátira. Voy a empezar, como siempre, explicando estas fórmulas, estos títulos. El cuerpo es algo que, de algún modo, permanece insospechado, impensado, y aquello que se ha dicho acerca del cuerpo siempre ha tenido dos tradiciones, ¿no? O dos enfoques. Uno que podríamos llamar quirúrgico, en el que el cuerpo aparece como un titán operatorio que maneja ciertas cosas y extrae ciertos resultados o rendimientos, o un enfoque satírico, en el que el cuerpo aparece como carne expósita, ¿no? Como carne expuesta, que debe padecer y que se orienta en torno al placer y al dolor, en la misma medida en que se dice, en que Sloterdijk dice que la filosofía de Nietzsche es una algodicea, una justificación del dolor, ¿no? El operador central del cuerpo es el placer y el dolor. Y no hay ninguna filosofía, ninguna bagatela o baratija filosófica, ninguna bisutería filosófica que pueda neutralizar o que pueda sofocar el dolor del cuerpo. El enfoque quirúrgico nos revela entonces a un cuerpo cuya historia va a ser entregada, ¿no? Va a ser parte de una inmolación a la estructura, como dijimos en la primera sesión y en la segunda, y el enfoque satírico quiere hacerse cargo de una vulnerabilidad, de una exposición absoluta del cuerpo.
Algo así como un tomarse al pie de la letra esta figura del Sebastián en sueños, ¿no? Absolutamente vulnerable, ¿no? Absolutamente vinculado a eso que Roland Barthes llamó la molestia, ¿no? La existencia mínima, esa especie de senescencia, de experiencia límite de vivir, donde la fatiga es capaz de conculcar cualquier tipo de deseo o de delirio. Cirugía y sátira, entonces, son los dos aspectos que permiten hablar del cuerpo, como también lo serán, o como también lo será la oposición entre lo músico y lo banáusico, ¿no? Las musas, ¿no? Y los artefactos. El cuerpo como aquello que desplaza objetos y que, por tanto, pertenece al orden titánico de la técnica, lo banáusico, y el cuerpo como aquello que es asediado y arrastrado por fuerzas diminutas, ¿no? Por fuerzas que son más y menos que un cuerpo a la vez, ¿no? Lo músico. Esta distinción entre músico y banáusico aparece semisoterrada en los estudios o en el texto de Walter Benjamin sobre la tarea del traductor, y es una distinción esencial para entender gran parte de la filosofía y de la obra literaria de Jünger. Constitución pornoteológica de la ordinariez. Hemos llamado ordinariez en la primera de las sesiones al hecho de que vivir tal cual es algo no transparente, ¿no? La vida nunca puede ser algo claro y distinto, transparente, siempre está endiabladamente enmarañada, y por eso entendemos que lo puro y cristalino siempre es derivado, lo originario siempre es la maraña, y para intentar entender que la vida se presenta siempre enmarañada, ¿no? Diríamos después anfractuosa, pues he utilizado el término ordinariez, que permite entender y hacer y ser justos con esta distinción de Giorgio Agamben entre bios y zoe, ¿no? Como también permite ser justos con la distinción entre una vida consciente, ¿no? Fiscalizada por el sujeto como este Monsieur Test, que es capaz de fiscalizar todos sus actos, y una vida cuyas decisiones se nos escapan, cuyos procesos o cuya estructura se nos escapa, ¿no? Algo que forma parte de lo que no vemos venir, de lo que no somos capaces de anticipar o de calcular. Según esto, mi tesis central es que la vida siempre se da en esta especie de estropajo, ¿no? de ordinariez, de no transparencia y sobre todo de exuberancia y de impureza. Esto, de alguna manera, es consonante, ¿no? Se compadece con la tesis del carácter inagotable de la materia, con el carácter bizarro, ¿no? de la materia, cuando hablábamos de materialismo bizarro, para hablar del materialismo filosófico. Se compadece también perfectamente con la idea de que no hay ninguna esencia o estructura que sea capaz de agotar, ¿no? Este exceso, ¿no? residual, o este resto que no es un residuo y que tampoco es una reliquia, que es lo material. Dice Derrida, la materia es aquello que se resiste a toda reapropiación. Por tanto, la esencia siempre llega después, demasiado tarde, retrospectivamente, ¿no? La esencia siempre es una caricatura de este carácter inesencial de la vida no ordinaria, en este sueño de los filósofos del lenguaje, por depurar, ¿no? de compromisos metafísicos, ¿no? por ofrecernos la posibilidad de una vida cursi, ¿no? sin dificultades, absolutamente fácil. Frente a eso, frente a la vida ordinaria, yo hablo de la ordinariez, para salir de ese atolladero de la filosofía analítica en su búsqueda de un mundo cursi, absolutamente allanable, absolutamente ausente de dificultades, o los conceptos operatorios de Giorgio Agamben al distinguir entre un bios y un zoe. Derrida ha demostrado póstumamente, ¿no? porque esto se ha publicado después de la muerte de Derrida, que esa relación entre bios y zoe es mucho más entreverada de lo que parece sugerir el discurso biopolítico de Giorgio Agamben. Constitución pornoteológica porque el cuerpo todavía no ha tenido lugar. El cuerpo está empotrado entre los intentos desesperados de salvarle. Intentos clínicos que quieren salvar al cuerpo a costa del cuerpo. Intentos o intentonas religiosas de salvar al cuerpo. Yo siempre hablo de que hay que ser muy cauteloso con los límites de la cura. Es decir, los límites de la clínica, pero mucho más con las miserias de la salvación. Ni queremos curarnos porque estamos curados de espanto, ni queremos salvarnos porque lo peor de toda salvación es que de ese más allá, solamente nos queda, como dice Elías Canetti, su peor herencia, ¿no? que es la nada, ¿no? Que quede un cuerpo exangüe, ¿no? como en estos dibujos anatómicos de Vesalio. Así que para ilustrar este carácter empotrado, ¿no? para decir que el cuerpo todavía no ha comparecido, que el cuerpo en su corpulencia, ¿no? en su senescencia, en su fatiga y en su paciencia o impaciencia, todavía no ha tenido presencia, ha sido siempre obliterado o reprimido,
me he permitido utilizar, componer, ¿no? Hacer un montaje, ¿no? Invertido, ¿no? De un cuadro de Dino Valls, que es un pintor zaragozano, para más señas de formación médica, que se ha interesado mucho, ¿no? Por estas torturas y estos juramentos del cuerpo. Y digo torturas y juramentos porque un juramento siempre es una tortura, ¿no? Tortura spiritualis, ¿no? Dice Kant. Así que lo que nos va a ocupar en estos 40, 50 o en esta hora, en estos 40 o 50 minutos, lo que nos va a ocupar es precisamente qué le ha pasado al cuerpo, la historia misma de Occidente o la historia misma de la civilización como un intento de salvar al cuerpo deshaciéndose de él. Y por otro lado, cuáles son los intentos o intentonas más o menos cursis, más o menos bien intencionados de sacar al cuerpo de esa especie de torniquete en el que lleva metido pues desde el principio de los tiempos. Para más señas, además, y para dramatizar aún más la situación, sin el cuerpo no hay nada que hacer, porque el cuerpo es lo que llamaríamos o un trascendental, o mejor dicho, el cuerpo es la piedra angular o el quicio, la piedra angular defectuosa o el quicio defectuoso, el fulcro defectuoso de todos los trascendentales. Ens, res, aliquid, unum, verum, pulcrum, gratum. No digo que el cuerpo sea un trascendental, sino que todos los trascendentales dependen de esta especie de quicio o de piedra defectuosa, que es lo que he llamado el cuerpo o lo que he llamado el trascendental somatomorfo. Todo aquello que nos importa, todo aquello que puede propagarse trascendentalmente, tiene algo que ver con esta escena satírica, con esta escena de quirófano. Digo satírico por sarx, la carne, y digo de quirófano por lo operatorio. Y es ese cuerpo reprimido, cuerpo torturado, cuerpo juramentado, el que vamos a ir persiguiendo, ¿no? Vamos a ir persiguiendo a este cuerpo ausente porque siempre ha querido ser determinado como cuerpo presente, ¿no? Es decir, cuerpo cadavérico, cuerpo extenuado o cuerpo exangüe. Así que Dino Valls va a ser una de las referencias pictóricas de esta sesión. También en la página 2 de vuestro guión o de vuestro prospecto tenéis dos sentencias, una de Elias Canetti, ¿no? a la que acabo de hacer alusión, donde Canetti desconfía de estos filósofos que en su intento de ser sobrios, serios, de no pringarse con esa placenta pútrida del psiquismo, o no de dedicarse a lo obsceno del cuerpo, terminan por vaciar la casa de muebles, de juguetes, de personas, terminan por dejarnos una casa vacía, dejarnos simplemente un tanatorio. Y dice Canetti, ¿no? Del más allá ha quedado la nada, es su herencia más peligrosa. Detesto, o lo que más me repele de los filósofos es el proceso de vaciamiento que tiene lugar cuando piensan. Así que vamos a intentar hacer una filosofía no de cartón piedra, no vaciada, no una filosofía de decorado en el que no haya ni juguetes, ni cuerpo, ni deseo, ni placenta pútrida, ni psiquismo, y vamos a intentar contestarnos o responder a Canetti de la siguiente manera, ¿no? ¿Es posible pensar una filosofía más allá de la filosofía de cartón piedra? ¿Es posible pensar una filosofía que se tome al cuerpo, al pie de la letra, y que sea capaz de hacerse cargo de este destino terrible histórico del cuerpo que ha consistido en no haber tenido aún lugar? Y no tiene lugar, repito, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista pornográfico, y de ahí la palabra no un tanto estridente, pornoteología. Porque mi tesis, y es una tesis que de algún modo se inspira ligeramente en algunas sugerencias de Pierre Klosowski, es que los fines de la teología y los fines de la pornografía son exactamente los mismos, ¿no? Que es convertir el movimiento del cuerpo en mueca, es decir, liquidar el cuerpo, ya sea por su evanescencia o ya sea por su control ritual mediante lo pornográfico. En ese sentido, toda estructura de represión o toda estructura de ortopedia del cuerpo es pornoteológica de arriba abajo. Y no hay distinción absoluta entre lo que decía Foucault, el hecho dramático de que la sexualidad, a partir del estudio de la histeria, cae bajo la férula de la medicina, que es lo que dice en el poder psiquiátrico, como en estos intentos por parte de las teologías, de las grandes teologías, ¿no? De las teologías de las religiones abrahámicas, de tener siempre muy presente que el cuerpo es el sujeto, que debe terminar siendo el cuerpo del delito, tiene que terminar por desaparecer.
Y este es el tormento o la molestia o la contradicción performativa de toda religión. Acabar con el cuerpo a partir de una cierta elevación del cuerpo, a partir de un cierto carnaval, a partir de una cierta consideración de lo que el cuerpo puede hacer. En suma, la constitución pornoteológica de la ordinariez no es más que, para decirlo con palabras que resulten más cercanas, ¿no?, a ciertos autores que nos son bastante queridos, no es más que la relación entre deseo e institución, entre uso y dispositivo, o simplemente entre la carne y las estructuras culturales o las estructuras complejas institucionales o protéticas o prostéticas, como diría Derrida, que hacen que el cuerpo, a la vez, y esta será la conclusión de la conferencia, el cuerpo sea a la vez un subproducto de la institución y lo único que puede hacer uso de la institución. Hay una cierta metalepsis, podríamos decir, por la que la estructura que el cuerpo ha contribuido a producir es la que produce al cuerpo a su vez como subproducto. Así que el verdadero problema, que sería, para decirlo en términos un tanto histéricos, ¿no?, la oposición entre lo infernal y lo paradisíaco, es el problema entre un cuerpo considerado como residuo o subproducto y un cuerpo que haga uso de un dispositivo que no termine por condenarlo. En suma, se trata simplemente de deletrear la expresión el juramento del cuerpo, el juramento como compromiso y el juramento como tortura. Y para eso voy a seguir una estrategia diferente o relativamente diferente a la estrategia que he seguido en las sesiones anteriores. En un primer momento, una vez pasada la explicación del título y lo que he llamado prólogo, no sabemos lo que puede un cuerpo, como decía Spinoza, pero tampoco sabemos lo que pide, porque, y esta es otra tesis, el alma no se entera, el alma siempre está ofuscada, es el cuerpo el que es omnisciente, y lo demostraremos. En un segundo momento, que es el punto 1 de la página 3, ¿no?, de vuestro guión, voy a intentar iniciar este relato pornoteológico, esto que, parodiando el título de la obra de Vesalio, ¿no?, en vez de Humani Corporis Fabrica, ¿no?, de Inhumani Corporis Fabrica, el cuerpo desmenuzado anatómicamente ya no está. Diría uno de nuestros referentes, no hay cadáver de la persona, ¿no?, es que tampoco hay cadáver del cuerpo, como cuerpo de carne. Así que frente al intento científico, ¿no?, razonablemente, de desmenuzar, ¿no?, de meter a alguien en la sala de operaciones, ¿no?, y descomponerlo anatómicamente, lo que se trataría aquí es de ofrecer justo lo contrario, ¿no?, ir más allá de esta exposición del cuerpo como carne de cañón, o de exposición de la carne como carne amortizable, como residuo industrial. En un segundo momento, que es en el que me sitúo justo ahora, hablaré de lo anfractuoso, es decir, de este carácter siempre alambicado, laberíntico, de la experiencia ordinaria, en la ordinariez del cuerpo. Diremos que el cuerpo siempre puede ser definido como el verdadero mysterium tremendum et fascinans, no es lo luminoso algo trascendente o ajeno, lo luminoso es el propio cuerpo, ¿no? El verdadero misterio, lo verdadero sagrado imperfecto está en la propia carnalidad. Después también diremos que el cuerpo funciona a veces de manera maquinal y de manera orgánica, nunca es perfectamente distinguible, discriminable, la idea de que el cuerpo funcione como un autómata, como una marioneta, y de que el cuerpo sea espontáneo, vital, ¿no?, porque lo vital implica el automatismo, ¿no? No podríamos vivir sin nuestros automatismos. Así que, ¿qué significa estar vivo? Que ese es el gran problema que planteó Derrida desde Glas hasta los últimos textos de sus seminarios, y que es en realidad el gran problema de la filosofía. ¿Qué significa vivir? ¿Y qué significa estar vivo? Si estar vivo implica siempre, como dije en la primera sesión, un cierto sobrevivir, estar más que vivo, y un cierto más morir, estar más que muerto. En este más morir y en este sobrevivir se juega lo que significa estar medio muerto, estar vivo, ¿no?, vivito y coleando, o estar muerto, muerto. Y este juego, ¿no?, entre lo vivo y lo muerto, entre lo automático y lo vivaz, es el gran problema, porque el cuerpo tiene una dimensión claramente automática. Yo siempre hago el intento de entender este automatismo del cuerpo de un modo un tanto soez, ¿no?, incluso zafio, ¿no?, definiendo, ¿no?, el falo como el autómata esponjoso, ¿no?, algo que está más allá de la voluntad del sujeto. Derrida insistió mucho, ¿no?, en lo etifálico, ¿no?, en el falocentrismo, ¿no?, en la representación simbólica e institucional, ¿no?, de esta especie de autómata que va por su cuenta. Pero el cuerpo también tiene una vivacidad, como diría Levinas, una vulnerabilidad,
que no es en absoluto conceptualmente determinable. Tiene que ver más con la cuestión de la senescencia en Roland Barthes o con la caricia en el propio Levinas, ¿no? Y es a la vez las dos cosas, ¿no? El cuerpo titánico, ¿no?, que forma parte de los automatismos o que pone sus engranajes en funcionamiento, y el cuerpo como puro deseo, como pura caricia, como pura vulnerabilidad. Y esto es, en cierto modo, lo que quería yo sugerir con el término anfractuoso, cuando se distingue, ¿no?, en términos fenomenológicos, ¿no?, entre Körper, ¿no?, y Leib, ¿no?, cuerpo como cuerpo físico, ¿no?, y Leib como carne, ¿no?, cuando se distingue entre body y flesh, ¿no? ¿Qué significa, ¿no?, esa distinción? ¿Qué significa que exista una carne, ¿no? ¿Qué significa que el cuerpo siempre sea, más allá de su capacidad operatoria, algo satírico? ¿Qué quiero hacer? Repito, sacar al cuerpo de la sala de operaciones, sacar al cuerpo del quirófano como anteayer quisimos sacar al psiquismo, a la placenta pútrida del cenotafio. Y esto nos tendría que llevar, punto 3, ¿no?, que es el siguiente de los pasos, ¿no?, dentro de esta primera oteada, a lo que he llamado ahí una historia universal de los semivivos, ¿no? Decía San Agustín que el género humano es aquel hombre, ¿no?, arrojado, ¿no?, tirado en el camino, ¿no?, abandonado semivivo por los ladrones, ¿no? Semivivo, ¿no? Esta definición, ¿no?, de la estirpe de Adán, ¿no?, es la que nos va a servir un poco de excipiente, ¿no? ¿Qué significa nuestro carácter, ¿no?, expósito, arrojado? Hemos sido arrojados y nos hemos quedado semivivos, ¿no? Solamente un sujeto no finito está completamente vivo o completamente muerto. Nosotros estamos en esta especie de vida de mediada, ¿no?, entre el zombi y el vampiro. De hecho, si me permitís un chascarrillo, tengo un amigo con el que me encuentro muy frecuentemente, y cuando nos vemos cara a cara, ¿no?, cuerpo a cuerpo, siempre me confiesa que lleva 10 años muerto, ¿no? ¿Qué significa que la vida, ¿no?, siempre esté asediada por este juego, ¿no?, de mediación, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, para Derrida, que no podamos estar plenamente vivos, ¿no?, absolutamente vivos? Para resumirlo en una fórmula, ¿no?, muy apretada, el zombi y el vampiro, ¿no?, el muerto viviente, ¿no?, y el que termina por morir, ¿no?, cada vez que consigue, ¿no?, hacer vivir a otros. Este juego, ¿no?, entre la resurrección y la vampirización, según Derrida, y esto se comenta muy bien en Engla, está presente en cualquier vida humana. Es más, no solamente podemos decir que hay una historia de muertos vivientes, ¿no?, o de vidas a medias, sino que también podemos decir que siempre ha ocupado, incluso a los grandes teólogos, la cuestión de qué significa o qué significará que este cuerpo medio muerto, ¿no?, que somos, esta carne medio muerta que somos, termine, ¿no?, por vivir eternamente. Es el problema que se plantea en el Tratado de Tomás de Aquino sobre la integridad de los cuerpos resucitados, ¿no? Algo que está muy presente en Giorgio Agamben, en Nudità, y que también está presente, por citar una referencia que es la que me hizo pensar, ¿no?, en estas cosas, en un exergo de una novela, en realidad una colección de relatos de Gabriel García Márquez, del amor y otros demonios, donde García Márquez utiliza como exergo, y no solamente como un exergo o como una cita decorativa, ¿no?, sino como algo que va acompañando el libro desde la primera hasta la última página, la siguiente sentencia de Tomás de Aquino. Parece que los cabellos han de resucitar mucho menos que las otras partes del cuerpo, con lo que implica una condena de alopecia para todos los resucitados, o las uñas, ¿no? ¿Qué pasa con esta materia no exuberante, esta materia residual que no forma parte, ¿no?, de la idea esencial del cuerpo resucitado, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo glorioso? Del cuerpo glorioso se ha ocupado Gustavo Bueno en Materia, para defender que la materia siempre es algo más que la mera materia, que es absurdo condenar a la materia a la condición de cuerpo grosero, y por tanto hay siempre un suplemento material o materialmente inmaterial de la materia, si me permiten el juego. También ha sido utilizado por el propio Giorgio Agamben en Nudità, cuando dice que il corpo glorioso non è un altro corpo, più agile e velo, più luminoso e spirituale, è lo stesso corpo, nell'atto in cui l'inoperiosità lo scioglie dall'incanto e lo apre a un nuovo possibile uso comune.
El cuerpo glorioso no es otro cuerpo diferente, ¿no? Un cuerpo celestial, ¿no? Como un cuerpo cercano, ¿no?, a este titanismo que está presente en Byron, ¿no?, y que después se le reprocha al propio Nietzsche, cuando Nietzsche nunca ha estado cercano al titanismo, ¿no? No es un cuerpo perfecto o pluscuamperfecto que sea capaz de cualquier tipo de operaciones. Dice, no es más ágil ni más bello, más luminoso o espiritual. Es el cuerpo mismo, en el acto en el que su inoperancia, es decir, el su no hacer nada que sea parte de un rendimiento titánico o tecnológico, lo libera del encanto, es decir, de la seducción, ¿no?, de este embrujamiento, ¿no?, pornográfico o publicitario del cuerpo, dirá Agamben en la comunidad que viene, y lo abre a un nuevo posible uso común. Así que el cuerpo glorioso, que en términos teológicos sí que significa un cuerpo que posee la agilidad, la claridad, ¿no?, la sutileza, ¿no?, y la impasibilidad, es decir, el cuerpo deseado, ¿no?, un cuerpo no sometido a lo que en Barthes aparece como la fatiga, ¿no?, como la senescencia, como la experiencia de una existencia mínima, según Agamben es el cuerpo mismo del hombre, en la medida en que es el cuerpo separado de su rendimiento titánico. Es decir, el cuerpo separado de esta especie de sociedad cuartelaria que es la biopolítica, de la conversión del mundo en lupanar, en granja, ¿no?, o en maquinaria productiva en el que el cuerpo va a ser amortizable, o va a ser amortizado, o va a ser gestionado como residuo, o como materia residual, o en el futuro residual. Así que cuerpo glorioso como primera idea de lo que puede significar un cuerpo separado, un cuerpo despojado de este empotramiento, ¿no?, de este empotramiento. Y aquí llega la cuarta, y es en la que me voy a centrar, y por ir rápido, la cuarta parte, ¿no?, de esta historia universal de los semivivos, de esta historia insospechada del cuerpo, que, como todavía forma parte de un titubeo y no de una teoría sistemática, pues me he permitido llamarlo historietas, ¿no?, historietas sobre De Inhumani Corporis Fabrica. Voy a ir comentando las historietas y, paralelamente, voy a ir poniendo algunas imágenes. No digo que ilustren, sino todo lo contrario, ¿no? Mis historietas forman parte esencial de la argumentación que esas imágenes desencadenan. En primer lugar, la primera historieta, y ahora voy a hacer, por eso decía que iba a seguir una estrategia diferente, la primera historieta es lo que voy a llamar la tortura etrusca, ¿no? Cogiendo un texto de Aristóteles en la exhortación, ¿no? Dice Aristóteles, y es una parte esencial, ¿no?, de un Aristóteles aún joven, ¿no?, ya deshaciéndose de ciertos efectos perniciosos del jorismos. Dice Aristóteles que los etruscos con los prisioneros hacen algo terrible, ¿no?, y es que los atan, ¿no?, con un cadáver, con la imagen, con un cadáver especular, ¿no?, para que estén cada uno de sus miembros atados, ¿no?, y que esa es la tortura quizás indecible, ¿no?, la tortura más espantosa. ¿Y por qué se permite a Aristóteles este gesto macabro, ¿no?, esta especie de comentario macabro sobre las particulares técnicas civilizatorias de los etruscos? La cuestión es que dice que el alma es así, que el alma está como el cuerpo, el cadáver, ¿no?, al que nos pegan, extendida por todas las partes del cuerpo. O que si el etrusco es el cuerpo y nosotros, los prisioneros, somos el alma, estamos extendidos por todas y cada una de las partes del cuerpo. La tortura etrusca, por tanto, en Aristóteles, si me permitís acuñar como concepto aristotélico lo que es una anécdota en la exhortación a la filosofía, la tortura etrusca lo que muestra es que el alma, o lo que llamamos alma, no es más que la corpulencia del cuerpo, o que, en cierto modo, el alma es una histérica somatomorfa. No tiene sentido hablar del alma sino como corpulencia, ¿no?, como esta expresión absoluta del cuerpo. La segunda historia, ¿no?, en esta misma línea es la historia que ya he comentado varias veces, que aparece en San Agustín, que cita George Agamben en Nudita, y es la historia de la monitorización edénica, que puede parecer como un gesto entre zafio y psicalíptico, ¿no?, que me permita no ganarme a un cierto auditorio, y sin embargo me parece la idea clave y central de todo el asunto. Según San Agustín, Adán en el paraíso será capaz de controlar al autómata esponjoso, es decir, a la erección eminente del falo. Este sueño agustino o adánico es equivalente, ¿no?, al sueño de Mechietes o al sueño cartesiano de que un sujeto sea capaz, si es que Descartes decía esto, que tampoco lo decía, como se ve en el compendio de música y en las pasiones del alma, capaz de fiscalizar todo aquello que nos pasa, capaz de decidir aquello que le pasa al cuerpo, como una cibernética de los afectos. Así que, frente a esta cibernética, ¿no?, de los afectos, es decir, cibernética del cuerpo en el que el alma sería un piloto, lo que ofrece
lo que ofrece la crítica, ¿no?, a esta monitorización edénica es que nadie es capaz de decidir por el cuerpo porque el cuerpo ya ha decidido antes. De hecho, los neurólogos siempre se encargan de decirnos que antes de que tomemos una decisión operatoria, ¿no?, la decisión ya se ha tomado, ¿no? Por tanto, toda decisión es absolutamente inmediata y es, en ese sentido, el cuerpo el que decide. El cuerpo que decide a nuestro pesar. Y el a nuestro pesar es el operador esencial del cuerpo. De hecho, es el operador utilizado por Levinas, ¿no?, en De otro modo que ser y más allá de la esencia, ¿no? Lo esencial del cuerpo, de la carne ética, es precisamente que siempre va a contrapelo, a nuestro pesar. La tercera historia son los llamados trastornos somatomorfos, ¿no? Me centro en la hipocondría. También podría utilizar otras referencias. ¿Qué dicen o qué muestran los trastornos somatomorfos? Que el cuerpo experimenta, o que en la experiencia del cuerpo de la carne se experimentan determinados síntomas que podrían ser tratados clínicamente. En los tratados clínicos se dice hay un momento en el que el sujeto experimenta síntomas muy parecidos, muy semejantes a los de una cierta enfermedad sin padecer la enfermedad. Y siempre se le da, ¿no?, el papel de una cierta confusión o de cierta mezcla entre lo psicosomático, entre lo psíquico y lo somático. Y la idea que sostenemos es que en el trastorno somatomorfo lo que se muestra es que es el cuerpo mismo el que ya se está anticipando, ¿no?, a la enfermedad psicológica. En términos de Pascal Quignard, el cuerpo es el paisaje absoluto y la conciencia no es más que una interfaz. El cuerpo es el paisaje absoluto y también un bulto sospechoso, y la conciencia es una interfaz, una mera interconexión retrospectiva, ¿no?, de ciertos afectos. Es más, en Spinoza aparece analizado, como también comentamos, la celotipia, ¿no? La celotipia es uno de los trastornos delirantes, ¿no?, la celotipia, la megalomanía, los delirios de grandeza, ¿no? Y esta celotipia también muestra realmente, ¿no?, que el sujeto, ¿no?, está totalmente invadido, ¿no?, por estos efectos espectrales, pero no porque lo psíquico influya, ¿no?, en lo corpóreo, ¿no?, como si se produjese una especie de causalidad cuasi eficiente, ¿no?, como soñaba Descartes cuando hablaba precisamente de Dios como causa cuasi eficiente del mundo. Lo que aparece precisamente en los trastornos de este estilo, en la celotipia o en la megalomanía o en el delirio persecutorio, ¿no?, es ese anticipo, ¿no?, esa idea de que el cuerpo siempre llega antes y que, por tanto, el alma no es más que un eco, ¿no?, una secuela, un spin-off, ¿no?, si utilizamos, ¿no?, esta metáfora, el alma como spin-off del cuerpo y siempre, por tanto, como algo derivado, como pura secuela. La cuarta historia, muy brevemente, es este reconocimiento por parte de Platón de que no sabemos qué hacer con la carne, de hecho, ni con el deseo, Afrodita en desorden, pero tampoco podemos liquidarla completamente. Como comentaba anteayer, citando 4 lecturas talmúdicas, el propio Platón reconoce que tiene que haber necesidades nuevas en la República, que en esta cibernética política de Platón, al final es necesario que la comunidad sea una comunidad de los afectos y que, por tanto, sea absolutamente necesario, urgente, contar con esta Afrodita en desorden, ¿no? El cuerpo se desmanda, pero no podemos deshacernos de él, y no debemos deshacernos de él, porque, y este es el carácter dramático de la pornoteología, la misma pornoteología que debe deshacerse del cuerpo no funcionaría si no existiera el cuerpo, ¿no? Por eso las religiones siempre están en estado de especie de doble atadura, ¿no? Una atadura, ¿no?, de desprecio absoluto del cuerpo y de reconocimiento, ¿no?, de su absoluta grandeza. El propio San Agustín, en las Confesiones, cuando habla del atentatio como entre tanto del de fluxus y la continentia, tiene que reconocer que en esta molestia, ¿no?, que constituye nuestra vida, en esta concupiscentia oculorum que constituye nuestro ser en el mundo, el cuerpo es el que va a ser salvado. Así que, si queremos salvarnos, tenemos que salvarnos en carne y hueso. Y este es el doble vínculo, la doble atadura de toda religión, y por tanto, por eso decía anteayer que toda religión es una pragmática sucia, toda religión es carnavalesca, a pesar de que pretenda acabar con el cuerpo, salvo que se tomen decisiones expeditivas, ¿no?, como en el caso de la teología islámica, y esto no es ni mucho menos un reproche ni una crítica a la teología islámica. Podemos decir que la teología islámica ha llevado al límite, ¿no?, en esta representación de la Kaaba, ¿no?, de la ausencia absoluta de restos, el problema del cuerpo, ¿no? Vamos a cortar por lo sano. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Metafísica del burka. Ahora bien, no solamente hay burkas en la teología islámica, estamos rodeados de burkas, y algunos mucho más disimulados, mucho más cursis y, por tanto, mucho más peligrosos. Así que no se tome esto en ningún caso como un conato de reproche islamofóbico. Es justo lo contrario, es el reconocimiento de que la teología musulmana ha situado precisamente ese límite. Ha situado ese límite. Así que, por un lado, hablamos de Afrodita en desorden, por otro, de lo que llamaríamos el cuerpo como loca invertebrada,
insisto en este sentido deleuziano, el cuerpo no como una unidad. De hecho, la unidad del cuerpo es una ficción, es una construcción prostética. Los niños ni siquiera se reconocen hasta un cierto momento en el espejo. El cuerpo siempre nos produce o nos da sorpresas, ¿no? Nos produce, por ejemplo, la sensación límite del miembro fantasma o la sensación siempre pavorosa, ¿no?, del zumbido o de las sinestesias. Así que esta idea de que el cuerpo, ¿no?, forma una unidad, ¿no?, que el cuerpo es perfectamente sinoloótico, ¿no?, es absolutamente falsa. El cuerpo está siempre haciéndose y deshaciéndose, como este uno del Parmenides. Y, por tanto, siempre aparecerá a los ojos, ¿no?, del cosmoceoros, ¿no?, del que pretende situarse, ¿no?, en la atalaya, ¿no?, de la pura contemplación, como una loca invertebrada, ¿no?, que hay que gobernar, ¿no?, que hay que encauzar ortopédicamente. La siguiente historia, muy rápidamente, es la propia metafísica del Burka, que es lo que acabo de citar, ¿no?, de qué hacemos, ¿no?, con este cuerpo que por un lado es el sujeto mismo, ¿no?, de la vida humana, y que por otro lado es aquel que se nos desmanda y que por tanto nos crea problemas. Es el que crea los conflictos, el que de alguna manera hace problemática la existencia humana. Existencia problemática de la vida humana, que es el carácter esencial de la política, salvo que la política se convierta simplemente en granja. En ese sentido, en el momento de la granja ya no habrá problemas. Y la biopolítica, como lupanar, como granja, como cuartel, se encarga precisamente de eso, ¿no?, de hacer no problemática la existencia humana. Pero si la existencia humana es problemática, entonces lo que he llamado la metafísica del Burka, insisto, designando con metafísica del Burka a cualquier truco porno teológico para reprimir o sofocar los problemas que genera el cuerpo y que forman parte del drama de la existencia o de lo que Pascal que ya llama el deseo, y yo llamo el desastre del deseo. En siguiente lugar, el teatro de Salpêtrière, el fenómeno de las histéricas que tan agudamente ha analizado Georges Didier Bergman en La invención de la histeria, ¿no? Por un lado, como también dice Marino Pérez Álvarez, en la invención de los trastornos mentales, existe siempre en la histeria, ¿no?, y en el propio psiquiatra, ¿no?, que realmente juega con la histérica, a que la histérica desarrolle los síntomas, ¿no?, que confirmen, ¿no?, su descubrimiento. La impostura de Charcot, ¿no?, el efecto Charcot es el que designa el propio Marino Pérez Álvarez. Pero más allá de eso, y más allá de la tesis de Marino Pérez Álvarez y de otros, del propio Foucault, ¿no?, cuando dice que cuando las histéricas son atendidas, ¿no?, reciben toda la atención, ¿no?, en su exhibicionismo somatomorfo, toda la atención del psiquiatra, experimentan evidentemente un gozo, pero no se dan cuenta de que lo que han hecho es entregar el cuerpo, dice Foucault tal cual en el poder psiquiátrico, a la férula de la medicina, es decir, al control del cuerpo como algo puramente titánico o aún peor, como algo cloacal. Y ese es precisamente el crimen de lesa humanidad que podemos imputar a Charcot y a las histéricas, ¿no?, haber metido estas cuestiones, ¿no?, en términos, ¿no?, de dietética, ¿no?, de dietética cloacal, de posología cloacal, de uso cloacal de los placeres, que es precisamente lo que es la sexología, ¿no?, y por tanto tan peligrosa como la teología, tan pornoteológica como la teología. En siguiente lugar, los homúnculos intrusos, ¿no?, que es la experiencia propia, ¿no?, esto se comenta muy bien en Memorias de un enfermo de los nervios o de un neurópata, ¿no?, de Daniel Paul Schreber, ¿no?, el trastorno esquizofrénico paranoide, más allá de su carácter patológico, antes de que pueda ser tipificado, ¿no?, y etiquetado, y lo es, como un trastorno clínico. Lo que nos muestra es precisamente que lo que le ocurre al esquizofrénico es que empieza, ¿no?, a no gobernar sus afectos, a no gobernar, ¿no?, la corriente de conciencia, a pensar que su monólogo interior es una polifonía. Podríamos decir que la verdad del esquizofrénico, es decir, la revelación profética del esquizofrénico es esta. Antes de ponerme enfermo os anuncio, ¿no? Lo que está ocurriendo es que hemos creído que el cuerpo es unitario y el cuerpo es un foro, es una muchedumbre. Esa muchedumbre está controlada. Y cuando no podemos gobernar o controlar a esa muchedumbre que habita el cuerpo, entonces se puede decir que padecemos un trastorno esquizofrénico paranoide. Pero justo antes, ¿no?, del ingreso clínico del esquizofrénico, el esquizofrénico ha dicho una verdad absoluta. El cuerpo es muchedumbre y el cuerpo, por tanto, tiene la estructura siempre de un foro, de una multiplicidad y no de algo enterizo que sea gobernable, ¿no?, como un resorte mecánico. El siguiente elemento, ¿no?, es el carácter siempre fatigoso y absolutamente incurable del trastorno y del drama del deseo. En ese sentido, suelo decir en otros contextos, ¿no?, cuando hablo de psiquiatría y de psicología o de estar curados de espanto, que en realidad el problema es que la enfermedad es por definición incurable y que toda enfermedad realmente seria es incurable.
y que las enfermedades que son curables ni siquiera son enfermedades. Y que la enfermedad absoluta, yo decía que la enfermedad absoluta que todos padecemos es que estamos enfermos de tiempo, es aquella que explica que un proceso psicológico siempre es indefectiblemente recidivante. Toda enfermedad psicológica es recidivante. Esto lo tuvo que reconocer el propio Freud cuando habló de que en realidad el conflicto psicológico es absolutamente irresoluble y por tanto lo que queda únicamente es una gestión temporal, una gestión victoriana, gazmoña, ¿no?, de ese conflicto, de esa neurosis absoluta. Siempre pongo el ejemplo de este telegrama, ¿no?, Todo mal vuelve, ¿no?, que es el telegrama que le mandó Alió Chacol, el escritor español, a Javier Marías, ¿no?, justo antes de suicidarse, ¿no? Podríamos decir, este todo mal vuelve de Alió Chacol representa perfectamente este carácter recidivante, universalmente recidivante de la enfermedad psicológica. Las otras enfermedades orgánicas pueden o no ser recidivantes, pero la enfermedad psicológica siempre es recidivante. Ahora bien, si el cuerpo siempre está entre su condición de cuerpo putrefacto y su condición de cuerpo amortizable por el dispositivo pornoteológico que lo va a curar, que lo va a salvar o que lo va a integrar, ¿cómo se han representado históricamente, ¿no?, estas gestiones, ¿no?, de este cuerpo que debe ser salvado, mientras no es salvado, ¿no? ¿Qué pasa en el mientras tanto? Y aquí pongo los ejemplos de Endimión, ¿no?, del pastor, ¿no?, Endimión, y de María. En el caso de Endimión, ahí tenemos el cuerpo exangüe, ¿no?, en el De Humani Corporis Fabrica de Vesalio, y aquí tenemos en un cuadro prerrafaelista de Leighton, tenemos precisamente una dormición, o una mujer dormida, la Venus de Giorgione, la exposición vulnerable absoluta, ¿no?, del cuerpo, de la carne, ¿no?, de la carne que padece, ¿no? Repito este verso de Salinas, ¿no?, esa corporidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito, ¿no?, o esa mortalidad, o esa corporidad mortal y rosa donde el deseo inventa su desastre. La crucifixión de Antonio Saura, esta zambullida, ¿no?, del saltador de Pesto, ¿no?, que aparece siempre mencionada por Pascal Quignard, ¿no? La vida es la experiencia de dos escenas de las que no somos testigos, ¿no?, el nacimiento y la muerte. Y mientras tanto, lo que ocurre, ¿no?, es una zambullida. La floresta, ¿no?, en la floresta de la encarnación, no es el título del cuadro de Delvaux, la idea precisamente de esta muchedumbre que habita la carnalidad. El Endimión, si los dioses quieren integrar al cuerpo antes de salvarlo, ¿no?, antes de que llegue el momento de la resurrección, o antes de que se invente, ¿no?, el propio concepto de resurrección, es necesario congelarlo en el tiempo, ¿no? Dice Aristóteles, ¿no?, los dioses no duermen, ¿no? Así que nuestra única posibilidad de estar ausentes de las fatigas, ¿no?, del tiempo es esta dormición. Pero es que dormición es el concepto clave de la Mariología, ¿no? La Virgen María no tiene la dignidad suficiente respecto a Cristo, ¿no?, se supone, para resucitar en cuerpo glorioso a los 3, 4 o 5 semanas, y queda, esto es un concepto que aparece más en la religión ortodoxa que en la religión católica, aparece precisamente la idea de que la Virgen María experimenta una dormición, la coimesis, ¿no?, que la mantiene, ¿no?, la mantiene no putrefacta, ¿no?, hasta el desenlace de todos los tiempos, ¿no?, hasta el desenlace escatológico, ¿no?, hasta la consunción y consumación de los tiempos y la apertura de la eternidad en el tiempo, que es precisamente el pensamiento escatológico. Así que en Endimión y en María está este reconocimiento por parte de la historia de la pintura y la historia de la teología, si no es que son lo mismo, ¿no?, de esta necesidad de salvar de alguna manera al cuerpo de aquella tortura a la que se le condena. Pero también la mala conciencia de que este cuerpo se expone siempre a la fatiga y a la senescencia, a la decrepitud, y por tanto hay que curar del tiempo, hay que evitar precisamente que el tiempo haga su trabajo y hay que congelar, ¿no?, provocar esta especie de salmuera o crisálida que es la dormición, la coimesis, o que es precisamente la representación de Endimión, ¿no?, de una ausencia absoluta de fatiga y por tanto de una perpetuación de la belleza. Sin embargo, los dioses no duermen, pero nosotros sí, y nos fatigamos y nos cansamos y estamos expuestos precisamente a la inclemencia, ¿no?, del enfrentamiento, ¿no?, con lo rotundo, ¿no?, y por tanto con la excrescencia, con lo material, ¿no? La siguiente historieta, muy rápidamente, es la de Sebastián en Sueños, que ya he citado, ¿no? Sebastián como representación precisamente de esta idea de la vulnerabilidad. Aquí está esta versión queer del Sebastián, pero me interesa más la serie precisamente de los condenados de Rivera, o la serie precisamente de Georges de Latour, donde aparece también siempre esta visión del cuerpo, ¿no?, frágil,
del cuerpo expósito, del cuerpo vulnerable, frente a esta visión de Ingres, ¿no? Comentada por Calasso, que es la visión de este cuerpo titánico, ¿no? Resplandeciente, fulmíneo, ¿no? Absolutamente separado, ¿no? y despojado de toda caída, ¿no? De todo síntoma, ¿no? Un cuerpo en el que no hay síntomas, solamente hay pura presencia, ¿no? Presencia sin encentadura, ¿no? Presencia espiritual, ¿no? Es decir, ausencia de materia. Porque la materia no solamente implica multiplicidad, proliferación, sino implica, sobre todo, caída, ¿no? Caída y desflecado, ¿no? como diría alguno. En siguiente lugar, la otra historia, 12, ¿no? Es la historia de Gödel y Gesualdo, el matemático y el músico. Gödel, sabéis que al parecer murió de inanición porque estaba tan paranoico que creía que le iban a envenenar, y entonces solamente comía si antes su mujer hacía de catadora oficial. Como su mujer enfermó, tuvo que ser ingresada durante un tiempo en el hospital, dejó de comer por inanición, ¿no? Ahí sí que es un caso de indecidibilidad en Gödel, más allá del teorema, ¿eh? Es la indecidibilidad absoluta, me quedo sin comer, ¿no? Y por tanto muero por una indecidibilidad que evidentemente implica un desajuste. En el caso de Gesualdo es justo lo contrario. Gesualdo es un músico exótico, realmente sorprendente, ¿no? que hace verdaderas virguerías cromáticas, ¿no? En una época en la que nadie hacía eso, y ese refinamiento, esa delicadeza musical era compatible, ¿no? con una especie de tortura o de juramento del cuerpo. Gesualdo no solamente era un asesino, ¿no? o se convirtió en un asesino, ¿no? Mató a su mujer y al amante de su mujer de un modo terrible, sino que al parecer desarrollaba todo tipo de experiencias sádicas, ¿no? o masoquistas o sadomasoquistas, como también lo hacía Alio Chacol, ¿no? El 13, o la historieta 13, ¿no? Y yo con estos pelos, ¿no? ¿Qué pasa con estas materias indignas, con estas materias chuscas que no forman parte del cuerpo resucitado? Los pelos, los cabellos, ¿no? Resucitados, pero con alopecia, sin uñas, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de los musgos, ¿no? y con el resto de los residuos, ¿no? y de las excrecencias del cuerpo, ¿no? Lo que demuestra en realidad que hay en toda visión de la resurrección un intento de depuración, ¿no? de eliminación de nuestra condición de sujetos que estamos, para decirlo groseramente, ¿no? Realmente muertos de miedo, y que estamos expuestos, ¿no? a la degradación interna, ¿no? de nuestro cuerpo, ¿no? a la decrepitud y en cierto modo, todos animales, fundamentalmente, un proceso inmunitario, autoinmunitario, y un proceso escatológico, en el sentido literal de escatológico, ¿no? De excrecencia. La otra historieta, para seguir con este juego, son las llamadas enfermedades autoinmunes, ¿no? Es decir, el tiro no sale por la culata, ¿no? Derrida siempre ha insistido que la vida, por un lado, implica siempre una búsqueda de inmunidad, de protección, pero que esta inmunidad siempre sale mal parada porque produce efectos autoinmunes, ¿no? Como las enfermedades autoinmunes, ¿no? En las que somos víctimas de las defensas que hemos establecido contra una amenaza exterior. Así que la amenaza se convierte en quinta columnista, en una amenaza interior. Otra historieta, ¿no? Para desarrollarla, es la de la autoscopia y la endoscopia. En una autoscopia, es decir, en el sentido literal, una autopsia, ¿no? Es decir, el testigo, pues una autoscopia, un intento de conocerse a sí mismo, ¿no? Nos dice Autón que tampoco significaba eso, conocerse a uno mismo, significaba otra cosa muy diferente a lo que significa, ¿no? Una vez descubierto, ¿no? Entre otros por San Agustín, ¿no? La intimidad y la intimidad de la intimidad. La autoscopia es imposible. Cuanto más buceamos en nuestro interior, más nos encontramos con otro, con la alteridad absoluta. Esta es la tesis de San Agustín, es la propia tesis de Freud, ¿no? Cuanto más buceamos en nuestro interior, más nos encontramos con la alteridad. El concepto de inconsciente, o de cripta, o de foro de Freud, el concepto de inconsciente y todas sus reformulaciones, implica esto, ¿no? Que cuanto más buceamos en nuestra intimidad, más nos encontramos con la trascendencia en la inmanencia. El propio Descartes, que pasa por ser, ¿no? el mayor representante, ¿no? de esta especie de obsceno, ¿no? de obscena autoscopia, ¿no? Lo que se encuentra es que se encuentra, como dice Levinas, con un contenido infinito en un continente finito. Así que la autoscopia es imposible, y la endoscopia es estéril, ¿no? Es absolutamente inane, ¿no? Porque si tú haces una endoscopia, lo que vas a ver precisamente es lo asqueroso, ¿no? Las entretelas del cuerpo. Y esta es otra de las claves, aquí sí, ontológicas del cuerpo. El cuerpo es una superficie, ¿no? Pero con volumen positivo, ¿no? Superior a cero. Es decir, el cuerpo es una superficie y, sin embargo, también es un volumen. Bueno, esto no lo dejo para otra acción. Esto está planteado por Mandelbrot, ¿no? Al definir precisamente una cierta topología exótica del cuerpo, de la carne, mejor dicho, una topología exótica de la carne, ¿no? El cuerpo es superficial, lo profundo es la piel, pero no es una superficie como otra cualquiera, no es una superficie Roma. Y esta topología exótica de la carne hace imposible toda endoscopia, ¿no? Hace inane toda endoscopia.
El 16, ¿no? La historia 16, muñecos y mocosos, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que los niños, ¿no? Que son los verdaderos mamones felicitarios, necesitan estar continuamente succionando, ¿no? Solamente por la cuestión psicoanalítica, ¿no? de la fase oral, sino que existe de alguna manera una desesperada huida hacia adelante, ¿no? De cualquier infante, ¿no? En su desarrollo, en su crianza, para constituirse como cuerpo, lo que demuestra precisamente que el cuerpo es producido, y que a su vez también el cuerpo produce estructuras que terminan por convertirlo en su producto. Esto es lo que he llamado, siguiendo a Judith Butler, metalepsis. La otra historia más conocida, por ir también únicamente marcando la idea, es la diferencia, ¿no? Entre el trastorno de la Tourette, en el que el cuerpo queda desvencijado como una máquina loca, ¿no? Que ha perdido el control, o el caso de Moebius, ¿no? En el caso que es una parálisis facial, ¿no? En el que el cuerpo no expresa nada, ¿no? Como los límites absolutos precisamente de la expresión del cuerpo, ¿no? En el sentido darwinista, ¿no? De la expresión de las emociones, ¿no? En los animales y en el hombre, o de estas esculturas de Messerschmitt donde aparecen los bultos, ¿no? Con la expresión del aburrimiento, con la expresión de la hipocresía, con la expresión de la malicia. Esta idea, por tanto, de que lo esencial es una expresión en el sentido casi leibniziano, de algo que no está interiormente replegado y que por tanto esté esperando a reprimir, a desplegarse o a expresarse. Es decir, una expresión originaria, ¿no? Si seguimos jugando con conceptos que parecen rayanos en el oxímoron, ¿no? Pero precisamente los conceptos límite, ¿no? O el uso de un oxímoron, ¿no? O de algún anacoluto siempre puede tener la vocación de decir algo más de lo que se dice habitualmente. En ese caso, tanto Tourette como Moebius, ¿no? Tanto los estudios de Messerschmitt con esculturas como los estudios de Darwin con la expresión de las emociones en los animales y en el hombre remiten exactamente a lo mismo. El cuerpo es un alma histriónica. El cuerpo es un alma histriónica. Y lo que expresa el cuerpo no es nada interior. Es más, muchas veces, esto también lo estudian los psicólogos y los neurólogos, la expresión facial, física, ¿no? Diríamos física, ¿no? De la emoción es la que provoca la emoción. Si no, no sería comprensible, ¿no? Cómo un actor puede llegar a llorar o puede llegar a reír. El punto 18, ¿no? La invasión de los ultracuerpos, remite, no lo voy a poner porque no podemos ponerlo, a un cortometraje de Rodrigo Blas titulado Alma, donde aparece este terror, ¿no? Casi este terror infantil, originario y universal, que es el terror, ¿no? a ser atrapado por un muñeco, ¿no? El terror del doppelganger, ¿no? El terror del doble, ¿no? El terror de la imitación, ¿no? Esta idea de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? En términos cinematográficos. Y esta es un trastorno evidentemente mental, pero que también expresa, ¿no? Que muchas veces, y esto remite otra vez a lo que comenté de Derrida, ¿no? Que aparece tanto en Glas como en el primer volumen de La bestia y el soberano, lo que el cuerpo es a la vez es lo vital y lo automático. Y siempre corremos el riesgo de temer, y el riesgo patológico de temer, que el cuerpo empiece a seguir un programa de marioneta automático independiente de nuestra voluntad. Es lo que les ocurre, por ejemplo, a los enfermos, ¿no? De terrores nocturnos, de parasomnias, o lo que le ocurrió al Althusser, ¿no? Y con consecuencias criminales, ¿no? Esta idea de que el autómata, ¿no? Que todos llevamos dentro puede terminar por gobernar, ¿no? Y ese es el miedo absoluto, ¿no? Insisto que todos estos, y no puedo dedicarle más tiempo, todos estos análisis psicopatológicos remiten siempre a lo mismo. Antes de que sean enfermedades, y por tanto sean limitaciones o sean fragilidades, exhiben o revelan algo interesante acerca de lo que es la carne. La última o la penúltima historia precisamente es esta que aparece en Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton, cuando se habla de quedarse en ascuas, ¿no? Eduardo Manos Tijeras no le da tiempo a su creador, ¿no? a completarle, ¿no? Las manos no perfectas, ¿no? Y se tiene que conformar pues con un arreglo, con una chapuza, ¿no? Eduardo Manos Tijeras. Mi tesis es que, salvo que creamos en la teoría del diseño inteligente, si seguimos al pie de la letra el carácter siempre chapucero de la historia filogenética de nuestra especie, siempre nos quedamos en ascuas, ¿no? Y por tanto siempre hay un desarreglo corporal y un desarreglo mecánico. Lo contrario sería pensar en el cuerpo de manera titánica, ¿no? Como pensaba, por ejemplo, y exhibía, ¿no? En sus películas filonazis Leni Riefenstahl, ¿no? Un cuerpo titánico, ¿no? Ausente, ¿no? De cualquier tipo de desajuste. Y ya el último elemento, ¿no? De esta historieta, ¿no? que he ido desgranando a una velocidad del rayo, ¿no? Y quizás inapropiada, es el coloso melancólico de Ron Mueck. Ron Mueck es un escultor que crea estas esculturas, ¿no? A grandísima escala, ¿no? Hiperrealistas, ¿no? Este coloso, ¿no? Como melancolía, y lo que hace es cambiar siempre la escala, ¿no? Primero, la imitación absoluta, que resulta siempre inquietante, ¿no? Que resulta siempre pavorosa, ¿no? El doppelganger, ¿no? La duplicación perfecta, ¿no? Del cuerpo humano como muñeco, pero también el cambio de escala,
¿no?, que es el que realmente provoca esta mezcla, ¿no?, esta mezcolanza de lo absolutamente titánico, colosal, y de lo absolutamente frágil, ¿no?, o siguiendo otra vez a Barthes, de la verdadera fragilidad o senescencia o fatiga del cuerpo. Bueno, estas son las historias, he ido muy rápido, pero lo esencial, y yo voy terminando, es el punto 5, plusvalía y minusvalía del cuerpo, el punto 6, declinaciones y desinencias del cuerpo, el punto 7, ortopedia, formateo y gazmoñería trascendental paradójica, el punto 8, que es el ictus, el patatús, y el punto 9, crucifixión y dormición. Luego, por motivos de tiempo, ya veo que Quintín me está mirando con muy mala cara. De plusvalía y minusvalía del cuerpo, solamente dos tesis centrales. Lo que he dicho desde el principio, ¿no? El cuerpo tiene una plusvalía y una minusvalía. Es decir, el cuerpo glorioso es algo más que cuerpo glorioso. Por ejemplo, la oposición entre cuerpo glorioso de Cristo y cuerpo místico, si entendemos el cuerpo glorioso como la carne inoperante en el sentido de Agamben y el cuerpo místico como la comunidad, tal como lo entiende Francisco Suárez, el cuerpo místico es la comunidad, ¿no?, la multitud, ¿no?, que es la que realmente es soberana y la que delega precisamente en una cabeza el ejercicio del gobierno. Cuerpo místico, cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso como carne inoperante siempre, de alguna manera, es algo más que mera carne inoperante, porque está vinculada comunitariamente, y la tesis que defendimos anteayer es que lo que vincula comunitariamente, antes de todo cualquier pacto, contrato, ¿no?, o institución social, es el deseo. Por tanto, el deseo nunca es propio de un idiota. El deseo siempre es comunitario, social. Decía yo que era miriapódico, no en el sentido freudiano de que se puede vincular a cualquier objeto, sino que el deseo es precisamente lo que nos vincula. Y minusvalía del cuerpo, porque el cuerpo está formado, y por eso he expuesto estas historias, ¿no?, de casi de serie B, ¿no? He hecho una especie de etnografía del cuerpo de serie Z, en la que estas historias, algunas ridículas, otras literariamente interesantes, otras puramente parapsicológicas, nos dicen algo precisamente sobre esta minusvalía del cuerpo, a saber, que si el cuerpo es una muchedumbre, que si el cuerpo está formado por cosas que no controlo, que si el cuerpo de alguna manera siempre está sometido a esta especie de tortura o juramento del intrusismo, del intruso, evidentemente el cuerpo no puede pensarse en términos puramente titánicos, es decir, quirúrgicos, sino hay que interpretarlo en términos satíricos. Y es en esos términos satíricos donde, y aquí volvemos a la espectropoética de Derrida, tiene sentido hablar de espectros que no existen pero asedian, tiene sentido hablar de lo que yo llamé la doxa, es decir, como gloria y como morbo, tiene sentido hablar del psiquismo como una placenta pútrida, es decir, que va a ser pútrida, que se va a pudrir, pero que cumple una función, y tiene sentido incluir en la ontología este exceso psicológico. Un exceso psicológico o un exceso del psiquismo, de la clausura ontológica que está presente, repito una última vez para dejar claras las cosas, tanto en la fantología de Derrida como en la propia idea de lo segundo genérico, ¿no?, en el materialismo bizarro. Así que minusvalía y plusvalía del cuerpo. Pero claro, si nosotros no tenemos un cuerpo, sino que lo somos, es decir, si el cuerpo no es ni la hipóstasis, ni el hipokeimenon, sino que el cuerpo es ese, como diría Levinas, ese macom, ese lugar absoluto, entonces nadie puede decir que posee un cuerpo, sino que lo es. Y que lo es no como sujeto, sino como algo que trasciende, ¿no?, al propio sujeto. Así que, si cogemos esta distinción de Alain de Libera, ¿no?, entre la idea del sujeto, ¿no?, de la idea del supuesto, de la hipóstasis, la idea de la sustancia, ¿no?, la idea del hipokeimenon, el cuerpo no es ninguna de estas cosas. El cuerpo es anterior a esta tecnología medieval, posaristotélica, de la idea del sujeto, y de la idea de la atribución, y de la idea precisamente de la predicación. El cuerpo es anterior precisamente a este juego lingüístico, gramatical, de la predicación o de la atribución. Y si el cuerpo es eso, y por tanto no poseo un cuerpo, sino soy un cuerpo, pero no en el modo de un sujeto, entonces serán consideradas, por ejemplo, esta imagen de Helmut Newton en la que el cuerpo aparece titánico, Mapplethorpe, Rivera, en el que el cuerpo aparece en esa especie de senescencia, de fragilidad, ¿no?, de caída. Decía entonces que si no poseemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y no en el modo de un sujeto, entonces habría que condenar como porno teológico, paradójicamente porno teológico, toda consideración
del cuerpo como algo que puede ser antojadizo o perfectamente deformado por las prótesis culturales, ¿no? Esta es la imagen que buscaba, que es Orlan, que es una artista francesa de body art, que convierte su cuerpo precisamente en algo perfectamente moldeable, ¿no? Manipulable, maleable, por las operaciones que ella misma se perpetra, ¿no? O que permite que otros perpetren. Es una artista realmente fascinante, es decir, que no es en absoluto una crítica, ¿no? al valor artístico de lo que hace Orlan, sino al presupuesto metafísico que hay detrás, el presupuesto de la plasticidad infinita del cuerpo, ¿no? Como si uno pudiera elegir, ¿no? Toda prótesis o toda próstesis cultural, ¿no? Como si el cuerpo no tuviese sus propias enjutas o limitaciones, ¿no? O estructuras limitantes. Según esto, claro, uno puede pensar, ¿no? En los términos del constructivismo, en los términos de la teoría queer, de que cualquier cuerpo puede ser perfectamente un mero artefacto, ¿no? Una mera construcción cultural y que, por tanto, no existe propiamente naturaleza. Esta idea de que no existe propiamente naturaleza tiene su virtud crítica, ¿no? O incluso hipercrítica, ¿no? Determinar, ¿no? Que la idea de género es evidentemente una construcción histórico-cultural que forma parte, además, de lo que sería un carno-falocentrismo, ¿no? O un falocentrismo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que solamente haya prótesis y que el cuerpo, de alguna manera, sea simplemente una jora, una especie de materia, a mí me gusta decir bizcochable, ¿no? Que permita cualquier tipo de operación. Con lo que, en cierto sentido, ¿no? Esto tiene que ver con los temas precisamente de los límites, ¿no? De lo que se nos ha dado en gracia o en desgracia, de los límites de nuestra corporidad y de los límites de este mito de la plasticidad infinita del cuerpo, que es, en principio, hipercrítico, incluso políticamente puede ser muy sugerente, ¿no? Y muy seductor, y que, sin embargo, empieza a considerar que el cuerpo no es nada. Es decir, hay un cierto desprecio del cuerpo en estas ideas de plasticidad infinita, según las cuales todo puede ser perfectamente moldeado, porque todo moldeamiento es cultural y, por tanto, forma parte de una cierta coyuntura histórica. Si realmente el cuerpo no es pura materia manipulable o moldeable, sino que implica un lugar absoluto, punto 6, habrá que hablar de cuáles son las desinencias y las decreaciones del cuerpo, es decir, de cuáles son los efectos que en nuestro cuerpo tienen ciertas prótesis culturales, sabiendo, eso sí, que nuestro cuerpo no aparece así, ex novo, sino que aparece producido precisamente por las instituciones. Es decir, el juego es de metalepsis y de hipolepsis. Metalepsis porque, por un lado, el cuerpo es el efecto, ¿no? De aquello que ha contribuido a producir la institución o el dispositivo. Hipolepsis porque si el cuerpo sigue vivito y coleando es porque ha sido capaz, ¿no? De mantenerse firme, resistente, ¿no? En el juego de estos dispositivos. Y porque, en contra del mito de la plasticidad infinita, el cuerpo no es simplemente el experimento gaseoso de las instituciones culturales. Lo que nos lleva al tema central, no para los intereses de esta charla, sino para los intereses de Agamben y de Derrida, que es el tema de la biopolítica. Yo he hablado de ortopedia, formateo y gazmoñería trascendental paradójica. A saber, ¿qué hacen estas instituciones? Agamben lo llamará biopolítico o biopolíticas, para terminar por convertir al cuerpo en residuo, para terminar por convertir al cuerpo en excrecencia o para simplemente utilizar titánicamente al cuerpo como carne de cañón. Insisto otra vez más, por ir rápido, ¿no? y por no utilizar el signo inflacionario biopolítica, sino lo que esto significa. Y lo que significa es el control absoluto de nuestra carne, es decir, el empotramiento del cuerpo, como dirá Derrida en el segundo volumen de La bestia es el soberano, la bestia y el soberano, el empotramiento absoluto de la carne entre el habeas corpus y el rigor mortis. Es decir, la presentación del cuerpo jurídicamente consolidado, jurídicamente reconocible, y la certificación de que estás muerto y bien muerto, y además tu muerte como parte precisamente de un control o de una planificación gubernamental. ¿Qué pasa con la carne empotrada entre el habeas corpus y el rigor mortis? ¿Qué pasa más allá de esta gazmoñería trascendental paradójica? ¿Por qué lo llamo gazmoñería trascendental paradójica? Gazmoñería porque tanto sea teológica como sea un canto o un brindis sexológico, exhiben un repelús por el cuerpo, ¿no? Una pudibundez, ¿no? Una mojigatería con el cuerpo, ¿no? El cuerpo solamente puede existir como, diría alguno, como exhibición canalla del uso del placer. Y así puedes utilizar el cuerpo, ¿no? Que es lo que aconseja la dietética sexológica.
¿no? Puedes hacer un uso posológico dietético del uso de los placeres siempre y cuando eso forme parte, ¿no?, de un cierto instrumento político, que es la sexología, que establece, ¿no?, qué uso de los placeres resulta conveniente para una determinada ética canalla. Podrás hacer uso de los placeres siempre que eso forme parte de un encanallamiento progresivo del uso de los placeres, ¿no? Es decir, la sexualidad como juguetería. La sexualidad como juguetería. La sexualidad como parque temático en el que utilizo a los otros como figurantes nada pasivos. Y frente a esa posibilidad, ¿no?, también es obviamente gazmoña, ¿no?, la teología en el sentido estrictamente pornoteológico, porque, como dice Levi-Strauss en Tristes Trópicos, hay que deshacerse de este quinta columnista que es el cuerpo, pero no podemos directamente eliminarlos, nos conviene taparlo. Lo que he llamado metafísica del burka. Insisto, taparlo o exhibirlo. Y esta es otra clave, porque tan pornoteológico puede ser la tapadura o veladura del cuerpo en el burka como la monitorización burkalizadora del exhibicionismo. Es decir, que tan presa puede estar una mujer o tan preso puede estar un hombre del burka en la tapadura o en la obliteración de la carne como en su exhibición completamente prostibularia. Y ese es el juego, ¿no? Con esto no estoy legitimando ni mucho menos, ¿no?, o relativizando, ¿no?, la crítica a ciertos usos completamente misóginos de ciertas tradiciones culturales. Lo que digo es que realmente en la metafísica del burka está presente un dispositivo pornoteológico, como también lo está presente en el exhibicionismo canalla, ¿no?, de esta especie de lupanar universal en que se ha convertido Occidente. Y ya lo último, y hay que salir como sea de esta biopolítica. Hay un dibujante de viñetas, ¿no?, que es Mark Ryden, pavoroso, donde muestra, para mí es el mejor ejemplo de pornoteología y de biopolítica, ¿no?, la mejor ilustración de lo que podría significar la biopolítica o la pornoteología. Bueno, supongo que Mark Ryden, cuando hace estos dibujos, pues tendrá sus propios presupuestos, pero si alguien quiere saber qué es la biopolítica, es decir, como transformación cuartelaria del hombre en carne de cañón, que vea las viñetas de Mark Ryden. Frente a esto hay una crítica más reflexiva, que es la de Dino Valls, precisamente a este juramento y tortura del cuerpo. Este es Dino Valls, el pintor zaragozano, y a mí lo que me interesa es cómo podemos salir de este laberinto ortopédico pornoteológico. Dice Agamben, basta con desactivar un dispositivo profanándolo. Bueno, es cierto que Agamben dice mucho más, pero para resumir, la única manera de acabar con esto es desactivar el dispositivo profanándolo, es decir, devolviéndolo a su uso común, y entonces nos encontraremos con el cuerpo glorioso en el sentido que he anunciado al principio, como el cuerpo mismo, ¿no?, inoperante. Es decir, liberemos al cuerpo, a la carne, a esta carne doliente, de cualquier técnica o de cualquier gestión titánica gubernamental establecida en términos de planificación. Dice Derrida, es imposible encontrar ese paraíso, el paraíso es imposible y si fuera posible sería indeseable, porque ese dispositivo no está separado del uso y ese uso no está separado del dispositivo. Es decir, uno no puede profanar a la vez todos los dispositivos, porque entonces se queda, ¿no?, absolutamente en la inopia, ¿no?, se queda realmente exangüe. Es discutible si realmente Agamben comete este error, que no lo comete, porque a mi juicio, en contra de muchas interpretaciones de Agamben, en Agamben siempre está este juego entre uso y dispositivo, y no es tan ingenuo como para creer, como creen, por ejemplo, el movimiento anarcocomunalista francés Tikkun, que uno puede profanar a la vez todos los dispositivos y quedarse, ¿no?, en la alegría absoluta, ¿no?, que será siempre una alegría canalla. Una alegría que no sea canalla tendría que desactivar los dispositivos, pero crear otros. Y este juego entre lo infernal, el dispositivo en su función pornoteológica. Recordemos que en Agamben lo infernal aparece precisamente como el modelo de la política moderna, como el modelo gubernamental de Occidente, porque lo infernal es lo que carece de interrupción. Es decir, la transformación de Occidente en una gerencia económica. Esto lo dice Agamben en La Chiesa y el Reino, ¿no?, la Iglesia y el Reino, que es una conferencia de Cuaresma que dio en Notre Dame, en la catedral de Notre Dame. Frente a eso dice Derrida, no es posible buscar ese paraíso porque no es viable, y si fuera viable sería indeseable, y la vida misma consiste en estar jugando en esta especie de zigzagueo entre el dispositivo y el uso, desactivando ciertos dispositivos, descolocándolos y creando otros. No vayamos a acabar con todos los dispositivos y tengamos que resolvernos, ¿no?, en una especie de granja maoísta, ¿no?, al estilo Pol Pot,
¿no? Desactivamos todos los dispositivos y nos enfrentamos precisamente a una de las formas más terribles de la barbarie, que es la barbarie hipersofisticada o la barbarie derivada de la hipersofisticación. Otra posibilidad, ¿no?, es pensar en este ictus, ¿no?, en esta fragilidad del cuerpo humano, en esta fragilidad de la carne. Y otra manera es pensar cómo es posible pensar la carne, cómo es posible entender la carne más allá de la teología y más allá de la metafísica. Es decir, más allá de estas ideas de la crucifixión, de la levitación o de la dormición, que son, en cierto modo, formas tramposas, ¿no?, torticeras, peregrinas, ¿no?, de resolver el problema del cuerpo sin resolverlo. Más allá de la crucifixión, más allá de la levitación, de la elevación, más allá del carnaval, más allá de la dormición, más allá de Endimión y María, ¿en qué consistiría entender el cuerpo? Y solamente sugiero una palabra, ¿no?, una palabra, y sugiero una contraposición, y termino, de verdad. Esta es la definitiva, ¿no? Esta es el final, el desenlace absoluto. La contraposición, por seguir jugando con las palabras, y juego con las palabras no por afán retórico, no bombástico, no pirotécnico, como siempre se le acusa de Derrida de ser muy pirotécnico, y siempre se le acusa, ¿no?, a cualquier o filósofo o simplemente profesor de filosofía o estudioso de ser excesivamente audaz con el uso de las palabras, cuando es precisamente el imperativo absoluto del oficio, es decir, intentar crear nuevos dispositivos retóricos. Jugando con las palabras distingo entre ancropología y antropología, ¿no?, de coprología, ¿no? Ancoprología, ahí hay una rata, ancoprología y antropología, ¿no? En la ancoprología el hombre aparecería precisamente como algo amortizable, es decir, como siempre, un residuo o una reliquia que puede ser gestionada. En la antropología el hombre aparecería en el doble sentido del cuerpo del delito, ¿no?, como lo que ha sobrevivido precisamente a estos dispositivos y como aquello que se anuncia, no que se anuncia en un futuro mesiánico, en un futuro, en una especie de resolución escatológica, sino que se anuncia en el aquí y ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo puede la carne, cómo puede el cuerpo tener lugar? Solamente reconociendo que es un producto, es decir, que el cuerpo no aparece antes de los dispositivos, ¿no?, que después pretende profanar. Y segundo, estableciendo radicalmente una forma esencial de hipolepsis o de firmeza. Hipolepsis es una palabra que utilizamos desde hace un tiempo porque implica o incluye tanto el elemento, diríamos, ético-moral o ético de firmeza, ¿no?, bios hipolepsis, ¿no?, cosmos aloiosis, como el componente estrictamente teórico, ¿no?, en el sentido de que Aristóteles utiliza la hipolepsis como una especie de presupuesto, ¿no?, de agarradura, de atadura. Es más, hay algunas tesis que sostienen que Aristóteles coge este concepto de la hipolepsis o que las fuentes de este concepto aristotélico de hipolepsis son místicas, en el sentido de que la mística es una experiencia absoluta. ¿Qué significa esto? Agarrarse, ¿no? Agarrarse, resistir, es lo que dice Derrida. No desactivar todos los dispositivos, sino resistir, permanecer, ¿no?, en esta hipolepsis y dedicar, ¿no?, la vida comunitaria, es decir, la vida del deseo, a estar vigilando atentamente estas tentaciones porno-teológicas que aparecerán en el futuro más inmediato, no con la máscara de la religión, sino con la máscara, a lo mejor, de la ciencia o con la máscara de un cierto uso desprovisto, ¿no?, de, al parecer, todo tipo de compromiso soteriológico o salvífico y que, sin embargo, es algo peor que lo soteriológico, que es lo canalla, ¿no?, en los términos de Gustavo Bueno del mito de la felicidad, ¿no? Es decir, el puro disfrute burdo, ¿no?, prostibulario, ¿no?, del estar en el mundo. Es decir, la mayor degradación y la mayor caricatura de la ética. Así que el ethos que nos libera, ¿no?, en este final, el ethos que permite sacar al cuerpo precisamente de este torniquete, ¿no?, o de esta trampa, es simplemente, y esta es mi tesis, el ethos de un deseo que es, por definición, comunitario y que, por tanto, es lo que algunos llamarían una ética originaria en el sentido de Jean-Luc Nancy. Y con esto termino. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo sé que has hecho un esfuerzo considerable. Conociéndote, sé que ese esfuerzo, no quisiera decir titánico, ya que es una palabra que has utilizado en un determinado sentido, pero era necesario acabar. La tesis creo que ha quedado bien esbozada, aún en su carácter
sintético y casi elíptico al final, creo que se entiende con perfecta claridad. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos de pausa, siquiera sea para que nuestros cerebros, claro, procesamos la información a 125 segundos por imagen y tú vas aproximadamente a unos 250 imágenes por segundo. Por lo tanto, necesitamos, haciendo un cálculo elemental, como unos 20 o 25 minutos. Es que me sentía perseguido por alguien que me iba a interrumpir y a para capitar, poder precisar, ¿no? Pero, en fin, ya que no tenemos de 20 o 25 minutos, vamos a tomarnos 5 minutos para precisar. Yo, que proceso muy rápidamente, pero solo porque te conozco hace muchos años, tengo ya establecido una cierta estrategia de discusión, pero confío en que los demás necesiten un mínimo descanso cerebral para poder organizar este debate. De verdad te agradezco mucho el esfuerzo y volvemos enseguida. Vamos a comenzar. Jesús, cuando quieras me haces una señal. Bien, es totalmente imposible que la cascada de sugerencias, de argumentaciones expresas o más o menos elípticas, que la cadena deductiva, en cierto modo, de la argumentación que nos ha reunido durante 3 días pueda ser resumida de manera confiable en un debate que no puede alargarse por razones técnicas y horarias, por razones biopolíticas, por tanto, a 30 minutos, ¿verdad? 30-35 minutos. Sin embargo, hay que hacerlo y, por tanto, resulta imprescindible llegar a una especie de núcleo temático esencial, de núcleo duro, ¿no?, de este espléndido seminario que nos ha dado en esta semana Javier López. Me gustaría, para centrarlo, hacer 2 consideraciones contingentes, circunstanciales, y una consideración algo más general. Hoy ha dimitido Mubarak. Esto es una consecuencia de la Revolución Francesa. Por lo tanto, debemos pensar en esto, ¿no? Debemos pensar cuando hemos llegado probablemente al final de un ciclo en el que la comunidad política se nos transparenta como una comunidad cuyos perfiles indeseables se manifiestan precisamente en las tripas, ¿no?, de que has estado elaborando tanto en la anterior sesión como en esta. No se puede olvidar, como consideración circunstancial contingente, que en un momento dado de la historia en que se pone en marcha, digamos, una legalidad política como legalidad racional, esta ha tenido y sigue teniendo consecuencias. Por lo tanto, lo primero que hay que pararse a pensar es cuál es el límite, la línea divisoria, ¿no?, diacritique, por decirlo platónicamente, en donde lo infinitamente indeseable se conjunta con lo, sin embargo, todavía imprescindible, ¿no? La segunda consideración circunstancial que quisiera hacer es esta. Los cuerpos gloriosos no orinan, tampoco defecan. Tú lo has dicho de otra manera, no tienen pelos, no tienen uñas, ¿no? Por lo tanto, no es posible pensar los cuerpos gloriosos. No es posible pensarlos, pero se han pensado. Rilke es probablemente el último que los piensa. Finalmente, el inmenso deseo de los cuerpos gloriosos es no otra cosa que la traducción de un deseo unificado, el deseo de la inmortalidad, de la belleza, de ese malentendido, qué quinta esencia, el malentendido romántico, según el cual está en nuestra mano ser lo que no somos, ¿no? Y eso me lleva a la tercera consideración, que ya no es circunstancial, sino que es completamente de índole general. Si ni la tecnología política ni la tecnología del deseo irrealizable comportan o dan lugar a una satisfacción posible de nuestras vidas, habrá que pararse a pensar si ciertamente el dispositivo del antidispositivo, es decir, la consideración de una permanencia que de manera contradictoria y siempre provisional niega
la cogencia, la obligatoriedad de los dispositivos, sabiendo, sin embargo, que estamos necesariamente en ellos, la democracia es la peor de las soluciones, es la mejor de las soluciones, ¿no? Si realmente la posición el pensamiento de una comunidad en donde se efectúan simultáneamente ese desencanto y esa desesperanza constituye una alternativa para la política. Yo tengo que decir públicamente que me produce entusiasmo escuchar tus propuestas en lo que tienen de sentido crítico, en lo que tienen de sentido de una, por así decir, reflexión que toma conciencia de sí y que de alguna forma sintetiza 2 siglos, casi 3 ya, ¿no? O 2 siglos y medio de pensamiento político, en la medida en que además ha ocupado totalmente el lugar de la metafísica, o si se quiere el lugar de la ontología. Como tú sabes quizá mejor que nadie, puesto que has sido uno de mis alumnos más constantes, hace 20 años que vengo pensando que finalmente la racionalidad moderna es una racionalidad metapolítica, ¿no? Y que eso tiene elementos ciertamente operatorios que dan lugar que constituyen ciertas opciones, ciertas condiciones de posibilidad, cuyo desastre no involucra, sin embargo, la capacidad de superarlos, ¿no? Por eso, claro, yo no podía dejar de pensar mientras te estaba oyendo, y quizá movido porque hace 2 días que me dieron mi vida entera se pasa desde hace 20 años en leer a mis alumnos, ¿no? Y en hacerles comentarios. Me han pasado arte del contexto, ¿no? Y esa especie de ingenuidad casi absoluta y sin embargo totalmente virginal de que mientras ocupábamos un solar que el ayuntamiento y el obispado haciendo no sé qué operación terriblemente canallesca piensan quitar al pueblo, sin embargo el pueblo es capaz de recuperarlos. Bueno, toda esa ingenuidad de la Revolución Francesa es, sin embargo, la que hace que hoy podamos pensar en una constitutividad no hegemónica en ciertas comunidades políticas reales, en ciertas comunidades políticas ciertas, ¿no? Creo que el debate de esta tarde, que es de una absoluta importancia para el proyecto de una ontopraxeología, remite exactamente en este punto, ¿no? Los fines prácticos sobre los que tenemos necesariamente que articular la racionalidad no pueden adoptar otro sistema que el sistema de dispositivos racionales. Sabemos que esos dispositivos racionales no pueden ser gloriosos, defecan y orinan, tienen uñas y pelos. Esto es la quinta esencia finalmente de una pragmática sucia. Pero realmente crees, y esta es, bueno, la opción que doy para que contestes con toda la profundidad y con todo el espacio de tiempo limitado, puesto que vivimos en la biopolítica, ¿verdad?, que ha quedado establecido. Pero ¿realmente crees que la alternativa de una comunidad que, haciendo uso de esos dispositivos, pretende estar continuamente liberado de ellos, ¿no?, conforma un aparato, una estrategia pragmática suficientemente potente como para que en ella cupieran actos distintos a los de los que han sido signados, los que han sido continuamente mencionados, ¿no?, en la nomenclatura de la emancipación? Es decir, ¿hay realmente una alternativa cuando sustituimos el cuerpo místico por otras formas de cuerpo cuya apetencia mística, sin embargo, no pasan por la posibilidad de una transformación política? Por decirlo de una manera mucho más brutal, Javier, ¿no? ¿Hay alternativa más o menos incrustada en comunidades artificiales que puedan ser reelaboradas al nivel de la humanidad en dispositivos tan fuertes como son los que han establecido las ideas de emancipación, de igualdad, de justicia, de libertad, etcétera, etcétera? Bueno, como la brevedad no es una de mis virtudes, voy a intentar contestarte brevemente pues con una serie de axiomas, ¿no?, o de principios con ciertas pretensiones axiomáticas, pero que no lo son todo lo contrario.
es decir, con sospechas o corazonadas, ¿no? Como algo huele a chamusquina, ¿no? Es decir, podemos llamarlo chamusquinas, ¿no? En vez de axiomas, en vez de principios, ¿no? Sospechas. La primera sospecha es la sospecha central, ¿no? En Agamben. Es todo cuerpo político, en el sentido de cuerpo místico, es biopolítico. Es decir, toda nación política, en vez de ser esa plataforma, ¿no? Desde la cual sea posible, ¿no? Desligarse de todas las comunidades fusionales, telúricas, ¿no? al estilo nacionalsocialista. Es decir, la nación política es, con el terror no consabido, el modo único, ¿no? de la comunidad. Hay una distinción esencial, ¿no? entre nación y pueblo, ¿no? El pueblo implica solamente los que están aquí vivos, ¿no? vivitos y coleando, y la nación sería o incluiría tanto la nación política, ¿no? la biológica, ¿no? o la étnica, incluiría tanto a los que están vivos, a los que ya no están o a los que pueden venir. Es la única forma de organización política la de una nación política, la de una comunidad no fusional. Y ante eso diría tanto Agamben como Paolo Virno como Maurizio Lazzarato, ¿no? La única ocasión no es parapolítica, es una comunidad sin Estado. Y así, a bote pronto, desde luego no parece en un futuro próximo, ¿no? viable algo así como una comunidad política sin Estado. Según eso, el destino, ¿no? de Agamben y de teorías semejantes es el puro quiliasmo, ¿no? En el siguiente sentido, un quiliasmo del siguiente tenor. Como todo cuerpo político es biopolítico y como cualquier institución gubernamental pues tiene dimensiones terribles. De hecho, Agamben comparaba el paso por las aduanas, ¿no? el test biométrico en las aduanas americanas con un tatuaje biopolítico, ¿no? Y si, como dice Agamben en reiteradas ocasiones, el nomos de la política moderna es el campo de concentración, que siempre es, en definitiva, un campo de exterminio más o menos demorado, y si, como también insiste Agamben, el modelo político de Occidente es un modelo infernal porque implica la ausencia de interrupción, ahí la única ocasión es para política. Y, a mi juicio, no digo en Agamben, pero sí en general, esa estructura parapolítica, es decir, desaparición del Estado, es cursi, es decir, es la peor de las versiones de lo biopolítico, ¿no? Que es el seguir viviendo en lo biopolítico como si fuera fácil o como si la desactivación estuviera a las puertas. Pero la otra opción también es terrible, porque si toda plataforma, toda comunidad política se orienta en torno a la cuestión del Estado y, por tanto, de los dispositivos gubernamentales y no gubernamentales, y si es cierto que todo deseo necesita de una institución, es decir, no existe separación absoluta entre dispositivo y uso, pues la única opción para la carne, es decir, para el cuerpo glorioso, ya nada glorioso, ¿no? porque tiene esfínter, es la integración en una comunidad política. ¿Y qué pasa con aquellos que no están integrados? Es decir, con aquellos que no forman parte, ¿no? de la integración hiperpolítica de una plataforma. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿no? ¿Qué ocurre con los no conversos? ¿no? ¿Qué ocurre con los que no formamos parte del cuerpo místico de Cristo? Entonces, el callejón sin salida de la política, ¿no? nacional o estatal o imperial es que está precisamente fabricando a gentuza, es decir, que somos nosotros, es decir, aquellos que no formaremos parte nunca del cuerpo místico. Y el callejón sin salida del mecanismo, yo no creo que Agamben sea tan ingenuo, ni mucho menos, pero sí que está, de alguna manera es uno de los peligros, ¿no? sistémicos de la parapolítica de Agamben, y de hecho la prueba es Tikkun, y la prueba es en otras líneas, ¿no? paralelas, ¿no? Lazzarato o Espósito o Virno, que sería este sería el problema o el callejón sin salida. Si hay que desactivar continuamente todos los dispositivos, se supone que una vez desactivados todos los dispositivos alcanzaremos un uso común, ¿no? franciscano, diría Tony Negri, ¿no? y Michael Hart, ¿no? un uso franciscano de los bienes. ¿Existen posibilidades para esas instituciones parapolíticas? Y la otra opción, ¿no? que es la que yo planteo, pero no porque tenga una solución, sino porque creo que es el camino, ¿no? para encontrar al menos una reformulación, ¿no? de lo político en Occidente, que creo que es la que más concuerda, ¿no? con el planteamiento de Derrida, sería la siguiente. ¿Cuál es no digo el invariante, sino el lugar absoluto, ¿no? que está más allá de la cuestión de nación y nación política, nación telúrica, nación étnica o nación biológica,
de la distinción entre cuerpo glorioso y cuerpo místico. Es decir, ¿dónde está la posibilidad de un ethos, de una estancia, de un modo de ser y de estar, fuera, ¿no?, de la pretensión del cuerpo glorioso y por lo menos a salvo de los efectos sistémicos terroríficos del cuerpo místico, ¿no?, de que no formamos parte de la comunidad? Y para mí eso tiene que ver fundamentalmente con lo que he desarrollado de un modo telegráfico, ¿no?, histérico y telegráfico en esta sesión, que es la cuestión central de la carne. Pero no como una carne genérica, ¿no?, que diga todos somos iguales, ¿no?, independientemente de nuestras adscripciones políticas o adscripciones territoriales, sino lo que Derrida siempre ha llamado el cuerpo singular, ¿no?, es decir, o la carne singular. Agamben habló de singularidad qualunque, ¿no?, de singularidad cualquiera, ¿no? Pero que esta carne singular es una carne en la que, y esto es un problema que planteará un amigo mío, ¿no?, un colega, Pablo Pereira, la cuestión de la carne nos lleva directamente a la cuestión de los que parecen no tener carne, que son los ángeles, aunque haya arcángeles arcabuceros que parecen tener mucha carne, y la cuestión de los animales, ¿no? Esto lo plantea muy bien Gustavo en el Animal Divino cuando decide, y yo creo que es un camino a seguir, absolutamente orientativo, ¿no?, esclarecedor hermenéuticamente, ¿no?, de la historia del cuerpo, que lo que está en juego en Occidente es la lucha entre hombres y ángeles y entre hombres y animales, ¿no? Es decir, una cuestión de voracidad generalizada. Entonces, la única posible solución, ¿no?, a esta especie de pinza, ¿no?, biopolítica o pinza entre lo biopolítico y lo cursi es reformular la cuestión de la carne más allá de lo que he llamado, ¿no?, los otros cuerpos, las otras carnes, ¿no?, los animales, y más allá de aquello que excede o que es un plusvalor de la carne o que es un minusvalor de la carne, lo que se llaman los ángeles, ¿no? No porque existan los ángeles, que no existen, sino porque es el modo de hablar de lo espectral, que es el recorrido que hace tanto Agamben con sus ninfas, ¿no?, o con las imágenes, o Barbour, como Derrida con la cuestión de lo espectropoético, ¿no?, o de lo espectral. Y es en ese momento, y es la clave, la cuestión decisiva, aunque esto puede parecer una reducción metafórica, ¿no?, literaria del asunto, es: ¿queremos un paraíso? Porque desde luego tenemos claro que no queremos el infierno. Pero queremos un paraíso, y si por infierno entiendo una maquinaria gubernamental ininterrumpida que convierta el mundo en un inmenso cuartel concentracionario en el que el cuerpo sea carne de cañón, y por paraíso entiendo un uso, ¿no?, absoluto, ¿no?, liberado del dispositivo. Desde luego no creo que haya disensión en que no queremos un infierno, pero yo con Derrida diría que tampoco queremos el paraíso. Y eso es precisamente, a mi parecer, el aspecto que la biopolítica no contempla, porque además la biopolítica o las teorías sobre la biopolítica o la zoopolítica olvidan que la biopolítica no es algo nuevo, es decir, ha existido siempre. Se puede citar, ¿no?, en la propia política de Aristóteles, yo lo llamo la biopolítica del lenguaraz, ¿no?, por la boca muere el pez. Basta con que hablemos para que haya biopolítica. No hay un chiste de sociobiólogos: los orangutanes hablan, pero no lo hacen porque saben que les van a poner a trabajar. Así que la biopolítica empieza con el lenguaje. Es decir, ha empezado desde siempre. Yo creo que está claro que no somos ángeles, pero que somos de carne y hueso y que nos enseñan los ángeles. Creo que está claro que hasta aquí y hasta ahora la única institución operativa, ¿no?, los únicos dispositivos operativos han circulado en torno a la cuestión de la soberanía estatal, y que esa soberanía estatal conduce a un cierto terror, pero que no podemos simplemente acabar con ella. Derrida dice que existe una estructura entre soberanía y libertad. Hay que destruir cierta soberanía o ciertos presupuestos de la metafísica política de la soberanía, pero sin destruir todos los elementos racionales o libertarios que esa misma estructura de la soberanía ha producido. No, pero bueno, vamos a dejar claro un par de cosas. En primer lugar, la cuestión de la soberanía y la cuestión de la nación, ¿no?, del cuerpo nacional, es una cuestión moderna. No siempre se ha organizado así el mundo, ¿no? No, lo biopolítico es lo que es lo que sí es verdad es que cualquier forma de organización ha engendrado a su manera una biopolítica, lo cual lleva a una conclusión en cierto modo decepcionante o pesimista. Probablemente no hay ningún tipo de organización que no conduzca necesariamente a una biopolítica, es decir, algún tipo de organización de los cuerpos, algún tipo de reglamentación de nuestra condición corporal, ¿no? Por tanto, bueno, lo primero que quiero decir es que lo que está aquí en juego, en cualquier caso, es las opciones o las aperturas a la racionalidad que no pueden ser ajenas a la forma de organización de los cuerpos. Claro, la modernidad culmina cuando se establece
que ese tipo de organización debe engendrar estructuras que tomen como elementos bueno, pues una cierta consideración igualitaria, que por lo tanto toma como registro propio la extensión y la cuantificación, la medida, la proporción, ¿no? El igualitarismo no es más que un desentenderse de la condición individual para establecer como criterio la extensión, es decir, la corporalidad pura y dura. Y así se puede medir pues cosas tales como el trabajo y el salario, como los límites de la propiedad y el reparto, cosas de este tipo. Está claro que eso produce un infierno. No está claro que ese infierno sea peor que otros infiernos. Desde luego lo que sí está claro es que llevado a sus extremos racionales últimos, los de una organización perfecta, llevan al campo de concentración. En el campo de concentración paradigmático, en el nazi, el lema que preside la totalidad de su estructura organizativa es que el trabajo te hace libre, ¿no? Como indicación estricta de una forma de libertad que ya no es discernible de la esclavitud suma, ¿no? Es decir, del reparto totalmente cuantificado y mecanizado de las fuerzas del cuerpo. Es evidente que lo que aquí está en juego, Javier, y yo creo que tú tienes clara conciencia de ello, no es, por tanto, cuáles son las alternativas a la comunidad, sino qué formas de racionalidad son posibles en otros pensamientos de la comunidad, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que el pensamiento de Derrida, en este punto, bueno, es demasiado pactista. Es decir, la idea de que aceptando ese precario equilibrio en el que los dispositivos quedan reducidos a una especie de negociación interna bajo la idea de la singularidad del cuerpo cualquiera, ¿no? No es pensable la invención de una máquina racional, de un sistema de racionalidad de la misma capacidad o de la misma potencia que la máquina política. Entonces, es evidente que la noción de pueblo es la noción de los vivos, la noción de nación es la de los muertos y los vivos, y los que no son ni muertos ni vivos, es decir, de ese todo. Lo que intento decir en cualquier caso es que esa maquinaria ha creado una racionalidad potente, mientras que los mecanismos de la comunidad inoperante, por ejemplo, o del cuerpo singular, etcétera, etcétera, no estoy seguro que sean capaces de crear una maquinaria racional de una potencia semejante. O quizá, dicho de otra manera, que su capacidad de crítica no es coextensiva a su capacidad de construcción, ¿no? Y, en fin, para terminar, y dejarte todavía a ti los últimos minutos, ¿no? Bueno, es que esto ya se ha vivido, y se ha vivido por la historia del pensamiento. Cuando Aristóteles se pone a pensar, cuando tiene la capacidad de distanciarse de la academia, no se debe olvidar que ya Filipo es no solo la potencia dominante, sino que prácticamente reparte ya las cartas de Grecia, ¿no? Queronea es el 338 y Aristóteles se va de la academia el 345. De manera que, bueno, el tiempo que le queda al mundo de las poleis es completamente diminuto. En el momento en que muere Platón, en el 347, de hecho ya Filipo ya ha sido nombrado bueno, presidente de los Juegos Olímpicos, de manera que ya reparte, digamos, la legitimidad en Grecia. El gesto aristotélico es un repliegue hacia lo político cuando sabe que lo político ya está en un estado territorial oculto y distante. Y sin embargo es el momento en que trata de salvar la vida pública sin el atributo de la soberanía. La soberanía está en el rey de Macedonia, que por cierto quiere decir estar en ninguna parte, porque está siempre lejos y distante. La soberanía se hace efectiva bajo la figura de Antípatro, es decir, la de quien reparte la represión, ¿no?, en las ciudades griegas. La más terrible de ellas es la destrucción de Tebas, como todo el mundo sabe, donde se destruyeron todos los edificios, ¿no?, salvo los templos y la casa de Píndaro. Bueno, en este contexto no tiene el gesto de Aristóteles, no da la impresión de que ofrece una gestualidad en la que es necesario empezar a pensar ese divorcio de las
técnicas de la administración a las que deberíamos pedir una cierta eficacia y poco más respecto de las formas de organización en las que es posible salvar no ya solo las tradiciones de cultura, sino también esas constituciones del cuerpo singular a las que se refiere Derrida. Quiero decir, para ser telegráfico, ¿no? Es quizá posible pensar, en vez de en términos de alternativa, en términos de inclusión, en términos de repliegue, en términos de reivindicación de un espacio comunitario distinto del espacio soberano. ¿Está este pensamiento en la obra de Agamben o Derrida? Desde luego, yo creo que en Agamben sí que existe la posibilidad de una cierta entrega, ¿no?, a un sueño un tanto enloquecido de desactivación de todos los dispositivos de profanación generalizada, pero que Agamben se ha encargado, sobre todo en El Sacramento del Linguaggio, ¿no?, que es un análisis precisamente de la ruptura de los juramentos, de señalar que no es posible. Tienes 5 minutos. No es posible eliminar todos los dispositivos a la vez. Cuando yo he hecho esta crítica, ¿no?, a un paraíso que sería más infernal, ¿no?, que el infierno del que queremos deshacernos, o a esta especie de peregrinas, ¿no?, formas parapolíticas de comunidad franciscana, no me refería en absoluto a Agamben. Desde luego no hay en Derrida ningún pactismo, ¿no?, ninguna especie de arreglo, ¿no?, o de apaño o de cambalache. Cuando Derrida habla de negociación o de transacción o de estructura, lo que está estableciendo es que la única manera de acabar con un dispositivo es dentro del dispositivo y ofreciendo otro dispositivo operante o contribuyendo a la construcción de otros dispositivos. Yo creo que realmente lo que está en juego, pero desde siempre, en política, es definir que lo político es precisamente lo contrario de lo gubernamental, lo contrario de la gestión, y que por eso lo político es la gestión de una cierta desconexión. Esa desconexión que a su vez tiene también que producir una comunicación. Es muy singular que en el concepto de nación política, como nación no biológica o no telúrica, y en el concepto incluso límite de Jean-Luc Nancy de comunidad inoperante, lo esencial es la comunicación y la partición, es decir, la posibilidad de una cierta desconexión. El infierno no político, sino el infierno gubernamental es la imposibilidad de desconexión, ¿no?, la imposibilidad de distancia. Y lo que dice Derrida es que su propósito es que la política sea siempre este vaciamiento, ¿no?, esta creación de distancias, esta creación de desajustes, esta creación de comunicación y de incomunicación. En otro sentido, utilizando una terminología de la teología especulativa, el unum coordinatum y el unum exultatum. El unum coordinatum es precisamente el orden que es perfectamente comunicable y participable, ¿no? Es decir, sería la comunidad política en su pura transparencia. El unum exultatum es aquello que no puede ser comunicable. Lo que se defiende, y aquí la interpretación ya será histórica y podríamos decir metapolítica, es que la única manera para que la política funcione de modo infernal es que exista una instancia, un unum exultatum, que acabe precisamente con la comunidad fusional. Este unum exultatum, o el papel de este unum exultatum, es el que desempeñan en Agamben y en Derrida en lo mesiánico, a pesar de que Agamben se encarga, ¿no?, de ir a degüello contra Derrida y decirle que es víctima de un mesianismo bloqueado. Y solamente desde una instancia metapolítica, es decir, desde una instancia que no es estatal y que por tanto no forma parte de los intereses de la maquinaria gubernamental, se puede hacer política. Y este yo creo es el gran misterio y el gran enigma, el gran acertijo, ¿no? En realidad es la doble pirueta con tirabuzón. Para que exista lo político es necesario que exista siempre como factor de corrección una instancia no política. Con lo que da vida, lo que vivifica lo político es precisamente lo no político gubernamental. ¿Qué es esta instancia metapolítica, ¿no?, de corrección de los desafueros, ¿no?, del campo de concentración, o de los desafueros de lo biopolítico, o de los desafueros de lo que para mí, e insisto, es aún todavía más peligroso en el aquí y ahora, que es lo cursi, que es el camuflaje, ¿no?, la obliteración de las dificultades, ¿no?, del proyecto político, ¿no? ¿Qué es aquello que permite? Lo que yo creo que permite precisamente estar a cierta distancia de la maquinaria infernal, a cierta distancia del campo de concentración, a cierta distancia, siempre evidentemente muy frágil, ¿no?, esta distancia que podemos guardar de cualquier comunidad fusional, de cualquier cuerpo místico que termine por centrifugarnos, ¿no?, como gentuza, ¿no?, o como gente no conversa, es lo que llama en muchos casos Derrida resistencia, lo que llama en muchos casos Agamben ruptura, ¿no? Él establece en El Sacramento del Linguaggio que la filosofía
en el sentido de que toda filosofía es filosofía política, ha tenido siempre por objetivo prioritario la destrucción, es decir, el desflecado del vínculo sacramental. Entonces, hacer política no está solamente en construir instituciones, porque eso, podemos decir, siempre va a conducir a lo gubernamental. Hacer política, en el sentido filosófico, ¿no?, que estamos utilizando, es ser capaz de romper este vínculo sacramental. Porque cuando hay vínculo sacramental, entonces aparece el cuerpo místico en su forma concentracionaria. O aparece lo cursi en su forma canalla. Y por tanto, y termino, cuando dice en Nudità, ¿no?, Agamben, que la operación más perversa del poder, dice, según Deleuze, la operación más perversa del poder, dice, es separar a los hombres de aquello que pueden hacer. Dice Agamben, hay aún una operación, dice, todavía más terrible, ¿no?, más sutil, que se trata de no separarnos de lo que podemos hacer, sino separarnos de lo que podemos no hacer. Y eso es lo que, en términos muy pedestres, chuscos, es lo cuartelario. Así que, para mí, solamente me atrevo a decir que el papel de lo mesiánico en Derrida y el papel de la estructura en Derrida, lo que quiere decir simplemente es que hacer política es permitir una corrección del cuerpo místico. Y eso sería política. Y todo lo demás es maquinaria histórica, ardid de la historia, centrifugación y campo de concentración. Y por eso coincide esto en el recorrido de la historia de la filosofía política, que siempre se ha distinguido el filósofo como agorero, como spoiler, como aguafiestas, al señalar, ¿no?, en qué momento es necesario una desconexión. Creo que esa desconexión, en términos muy levinasianos, que la operación política por excelencia es la interrupción. Y cuando no hay interrupción, es decir, distancia, ¿no?, entonces aparecemos todos como una melaza, ¿no?, atrapados, y aparecemos precisamente en el cuerpo místico, en la comunidad fusional, y eso es evidentemente el terror. Sí, bueno, tenemos que terminar. Yo creo que lo que tú estás llamando a hacer política, en ese sentido estricto, es en el que podría decirse que yo llamo construir racionalmente el mundo. Precisamente construir racionalmente el mundo es hacer ese repliegue, ¿no?, hacer esa especie de retirada y sin embargo presencia, o de presencia que genera una retirada, ¿no?, que genera una distancia. Desde este punto de vista, bueno, a todos los que estáis aquí, a los que escuchéis este seminario, este ha sido un acto profundamente político, en la medida en que ha pretendido ser un acto profundamente racional, ¿no? Bueno, una vez más tenemos que cortar, es necesario, nos lo impone una condición biopolítica, el horario, ¿verdad?, el horario asignado a esta actividad. Una vez más quiero incluir el agradecimiento por este espléndido seminario y la invitación a que sigamos debatiendo, quizá no en un foro ya visible, pero sí todos quedáis invitados, ¿no?, y yo procuraré poner los medios para, bueno, pues volver a tomar la palabra, volver a presentar los argumentos y razones, ¿no?, que nos permiten no albergar ninguna esperanza, porque esa es el último de los engaños, ¿no?, sino al revés, ¿no?, negar toda esperanza sobre la base de tomar conciencia de la necesidad de esa distanciación a que tú te has referido al final de tu intervención. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los que estáis aquí, y el próximo seminario pues se anunciará en su momento, pero ya digo yo que tendrá lugar a finales de febrero, perdón. Muchas gracias.